Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 16. La primera misión de exorcismo. Tú, ¿qué estás haciendo? Este es un país donde se respeta la ley. Si matas a alguien, te arrestarán. El hombre miró fijamente el arma en la mano de Kazuma, con la voz temblorosa. La imagen de aquel monstruo fantasmal hecho pedazos por un solo disparo seguía grabada a fuego en su mente. Pero entonces recordó. No era un fantasma lo que estaba frente a él. Era simplemente una persona. Ese pensamiento lo envalentonó un poco. La gente del mundo moderno, dijo Kazuma con frialdad, tiene una confianza estúpida. Creen que nadie les haría daño. Claro, las leyes mantienen la estabilidad de la sociedad. Pero si te encuentras con alguien a quien no le importan las leyes, no son más que palabras en un papel. Y cuando provocas a alguien así, básicamente estás encendiendo la mecha de una bomba. Solo hay una forma en que eso puede terminar. Estallido. Sin dudarlo, Kazuma alzó el arma y disparó al brazo del hombre. El disparo dejó paralizados por la impresión tanto al hombre como a Miko Yotsuya. «Espera ahí», gritó Miko, presa del pánico. Si de verdad había matado a alguien, las cosas se complicarían mucho. El hombre abrió la boca para gritar, pero una sombra apareció de repente tras él. Un soldado ninja vestido de negro surgió de la oscuridad y le tapó la boca con la mano. El hombre solo pudo gemir y lloriquear entre sollozos de dolor. Ya no sentía el brazo. Era como si nunca hubiera existido. Miko, dijo Kazuma con su tono tranquilo de siempre, esta es tu primera lección. Cuando alguien intente no pagarte, no pierdas el tiempo discutiendo. Disparadles. Si aún así no cooperan, acabad con ellos. Y no te preocupes por los testigos. Si me atrevo a actuar, significa que estoy seguro de que nadie se enterará jamás. Sus palabras fueron pragmáticas, como si le estuviera enseñando a usar una escoba en lugar de cómo amenazar a alguien a punta de pistola. Ese sí. Chilló Miko, enderezándose instintivamente. Ella se quedó mirando al hombre que se agarraba el brazo. No tenía ni una sola herida, pero la agonía que le deformaba el rostro era real. Por primera vez, comprendió realmente lo terriblemente poderoso que podía ser un exorcista. Kazuma no solo era fuerte, sino que operaba en un nivel completamente distinto. Preguntó con cautela, ¿no se supone que la gente normal no puede ver tu arma? ¿Cómo es que él sí puede? No está mal, pensó Kazuma. Incluso después de todo este caos, sus nervios se mantenían sorprendentemente estables. No era de extrañar que hubiera logrado sobrevivir tanto tiempo. Dije que normalmente no pueden verlo, explicó Kazuma. No dije que sea imposible. Esta arma es un artefacto divino. Está hecha para luchar contra espíritus, pero si quiero usarla contra humanos, puedo. Las balas no dañan el cuerpo, destruyen el alma. Si le disparara en la cabeza ahora mismo, caería en coma. Ni siquiera Conan podría resolver ese misterio. Kazuma reflexionó un instante. Bueno, si Detective Conan se fusionara con este mundo, sería interesante. Pero tras comprobar el año, no parecía probable. Jujutsu Kaisen tenía más posibilidades de aparecer aquí que Conan. Kazuma volvió a concentrarse en el hombre y le apuntó de nuevo a la frente con la pistola. Última oportunidad, dijo Kazuma en voz baja. ¿Dinero o tu vida? MMFF. MMMF. Ah, ¿sí? ¿Sigues terco? Kazuma ladeó ligeramente la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Supongo que de verdad quieres morir. MMMF. MMMF. El hombre se retorcía desesperadamente. Déjenme hablar, maldita sea. Pagaré lo que sea. Quizá deberías dejar que hable primero, sugirió Miko con vacilación. Los ojos del hombre se iluminaron. Por fin alguien razonable. Pero Kazuma negó con la cabeza. Si le dejo gritar, podría pedir auxilio a gritos. Es mejor dejarlo así. Volvió a amartillar la pistola. Ahora, esta es la última vez. ¿Pagas o no? MMMF. MMMF. El hombre comprendió de repente. Kazuma nunca tuvo la intención de dejarle responder. La pregunta no era para negociar. Era solo un pretexto. ¿De verdad me va a matar? No. Lo pagaré. Lo pagaré todo. Pagaré. Pagaré lo que quieras. Gritó el hombre tan pronto como el ninja retiró su mano. Bien, dijo Kazuma con voz firme. 500.000. Ni un yen más, ni un yen menos. De lo contrario, mueres. Lo consigo ahora mismo. Balbuceó el hombre, buscando a tientas su cartera.
Se había dado por vencido por completo. Un minuto antes, había tenido la tentación de engañarlos, pero ahora lo entendía. Si este hombre podía borrar un fantasma con tanta facilidad, matarlo sería un juego de niños. Entregó el dinero, temblando. ¿Venganza? Ni hablar. Si este tipo se enfadara, probablemente volaría su casa con un lanzacohetes. El hombre, aterrorizado, obedeció. Timbre. Misión cumplida. Capacidad mágica más 10%. Recompensa. 100 puntos de misión. Logro desbloqueado. Primer exorcismo recompensa. Maestría en el habla de las bestias. Así que las recompensas no se acumulan, ¿eh? Qué lástima, suspiró Kazuma. Esta misión contaba como completada, así que obtuvo los 100 puntos y el aumento del 10%. Había esperado que hacer misiones con Miko duplicara la recompensa, pero no tuvo suerte. Tras cobrar el pago, ambos se marcharon. Dijo Miko mientras caminaban, ¿los exorcismos son siempre así de brutales? ¿No solemos hacer rituales o purificaciones o algo parecido a lo que sale en la tele? Primero respondió Kazuma, si una sola bala resuelve el problema, ¿por qué perder el tiempo con rituales? Eso es simplemente ineficiente. En segundo lugar, no somos actores de un programa de televisión. Somos profesionales del gremio de exorcismos. Ellos actúan. Nosotros obtenemos resultados. En tercer lugar, si queréis hacer rituales, adelante. Yo no me molesto porque es una pérdida de tiempo. Sacó unas gafas y se las entregó. Considera esto como parte del kit para empleados. Con el equipo que te he dado, completar las misiones no será difícil. El verdadero problema es cobrar después, como hoy. Pero ¿y si no estaba mintiendo? Preguntó Miko en voz baja. ¿Y si simplemente no creía lo que vio? Miko suspiró. Kazuma, usa la cabeza. Nuestra página web no es pública. Solo las personas verdaderamente atormentadas pueden verla. Segundo, si no lo creía, ¿por qué publicar una comisión? En el momento en que rellenó ese formulario, aceptó que podría ser real. Tercero, ¿te fijaste en su ropa? Buena tela. Pero sus ojos, inyectados en sangre. Parece alguien que no ha dormido en días. Miedo prolongado. Agotamiento. Lleva tiempo atormentado. Síntomas clásicos de una aparición fantasmal. Y finalmente, cuando le di esas gafas, vio el espíritu. Lo que significa que fingir que no lo había visto después era simplemente mentir para evitar pagar. Miko parpadeó sorprendida. Oh, ya veo. Ella creía que Kazuma solo actuaba por impulso, sin pensar, pero ahora se daba cuenta de lo agudo que era su análisis. Iba directo al grano y descartaba todo lo superfluo. Respiró hondo, sintiendo cómo crecía su respeto por él. Si quiero ser una verdadera exorcista, se dijo, también tengo que hacerme más fuerte. Y así, de repente, se dio cuenta con ironía. He empezado a aceptar esta situación absurda e incluso a pensar en cómo mejorar mi trabajo. Dios mío, soy un caso perdido. Pero todo sea por mi deuda, Miko no pudo evitar suspirar ante su propia y ridícula capacidad de adaptación. Si alguien nació para ser una esclava asalariada, esa soy yo. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 17. La madrina. ¿Ese tipo? ¿De verdad lo vamos a dejar así? ¿Y si llama a la policía? Miko comprendió de repente lo que acababan de hacer y se giró hacia Kazuma, con la voz cargada de pánico. Claro, a él quizá no le importara, pero ella seguía siendo una estudiante de instituto. Si la policía descubría algo que la vinculara con el instituto, estaría perdida. Tranquilo, dijo Kazuma con calma. No tiene agallas. Y aunque lo intentara, literalmente no puede decir nada. Cuando el hombre aceptó pagar, el sistema activó automáticamente una función de silencio. A partir de ese momento, hiciera lo que hiciera, no podría hablar de lo sucedido. Hoy Miko asintió lentamente, aún sin estar del todo convencida. Miró el collar que colgaba de su cuello y la tenue marca, parecida a un tatuaje, en su mano. El arma de fuego espiritual, ahora inactiva como una pegatina. Respiró hondo y se preparó mentalmente para su nueva vida como exorcista a tiempo parcial. Durante el almuerzo, ella bombardeó a Kazuma con preguntas sobre espíritus, misiones y técnicas de exorcismo. Él respondió a la mayoría con su habitual confianza imperturbable. Entonces, timbre. Su teléfono vibró de nuevo. Al desbloquearlo, la aplicación del gremio se abrió automáticamente, mostrando una nueva misión a solo unas cuadras de distancia. Hay otro, dijo Miko con vacilación, mirando a Kazuma. Perfecto, sonrió. Ya te he enseñado lo básico y he respondido a tus preguntas.
Es hora de tu primera prueba de campo en solitario. Le dio una palmadita de ánimo en el hombro, con los ojos brillantes de exagerada sinceridad. Vamos, chica exorcista. No, 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 no. Miko agitó los brazos frenéticamente. Apenas sobrevivía a la primera misión. Es imposible que pueda hacer una sola. Ella lo señaló acusadoramente. Y deja de confiar tanto en mí. Soy una completa novata. Le daba vueltas la cabeza. Se había unido al gremio hacía menos de una hora y ahora la estaban metiendo en otro exorcismo como a un simple peón en un videojuego. Estarás bien, dijo Kazuma con despreocupación. Con el equipo que te di, tienes todo lo que necesitas. Antes de que ella pudiera protestar, él la agarró de la muñeca y comenzó a caminar hacia el lugar de la misión. Ufi lo sabía. Gimió Miko. Nunca aceptes dulces de desconocidos. Te comes una paleta y de repente te arrastran a luchar contra espíritus y bajó la mirada hacia su collar y la marca brillante en su mano. Sí, ahora no hay vuelta atrás. Llegaron poco después. El cliente vivía en una lujosa casa unifamiliar. Sin duda, no le faltaba dinero. Tu turno, Miko. Kazuma retrocedió unos pasos, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y le dirigió lo que probablemente pretendía ser una mirada de ánimo. Y Miko estaba a punto de llorar. Está bien, puedo hacerlo, es fácil y murmurando para sí misma, respiró hondo y pulsó el timbre. Momentos después, la puerta se abrió y apareció una chica de instituto de su misma edad, vestida con el mismo uniforme. Hola, dijo la chica, ladeando la cabeza. ¿Puedo ayudarle? Miko se quedó paralizada. Oh, no. Oh, no. La misma escuela. Qué mala suerte. Hola. Soy, tu exorcista. Me llamo Miko. Y te juro que no soy una estafadora. Lo soltó todo de golpe, y su rostro se enrojeció cada vez más. Maldita sea. ¿Por qué dije eso? ¿Quién me tomaría en serio como cazafantasmas después de esto? La otra chica parpadeó y frunció el ceño ligeramente. Qué raro. Ya contraté a otra persona. Acaba de llegar. Una mujer que se hace llamar la madrina. ¿Por qué tu gremio envió a otra exorcista? ¿Alguien más? Tal vez ha habido una confusión. Por favor, espere un segundo. Miko volvió corriendo hacia Kazuma, con el rostro ardiendo. Maestro del gremio. Siseó. ¿No dijiste que solo había 2 personas en el gremio? ¿Por qué de repente hay otra? Eso se llama competencia, dijo Kazuma con sequedad. Y deja de poner esa cara de culpable. Estás ahí parado, inquieto como un estafador. La diferencia entre un estafador y un exorcista profesional es la confianza. Mentón arriba, hombros hacia atrás. Miko se puso rígida como un soldado. Ese sí, señor. Respiró hondo, corrió de vuelta a la puerta e hizo todo lo posible por parecer una profesional. La mujer que mencionaste no es de nuestro gremio, dijo, esforzándose por mantener la voz firme. Nuestro gremio solo me envió a mí. Puede que parezca inormal, pero te prometo que no soy una impostora. Por favor, créeme. La otra chica soltó una risita. Qué graciosa eres. Vale, te creo, por ahora. Se hizo a un lado e hizo un gesto hacia la casa. Pasen. Si hubiera sido un hombre mayor en la puerta, tal vez ella habría sido más cautelosa, pero como Miko tenía su misma edad, la tensión se disipó rápidamente. Gracias. Miko miró hacia atrás una vez, esperando que Kazuma al menos la siguiera adentro. Pero él ya no estaba. Casi se le cae el alma a los pies. Pero ya no podía echarse atrás, así que siguió a la chica por un pasillo tranquilo hasta una gran sala de estar. Dentro estaba sentada una anciana envuelta en un chal, con una postura serena y regia. Gracias a ambos por venir, dijo la mujer con una sonrisa tranquila. He oído que ustedes 2 pueden ver espíritus. Por favor, no me malinterpreten. No los he llamado para exorcizar nada. Solo quiero volver a ver a mi madre. Falleció en un accidente el año pasado, pero aún la siento cerca. Les ruego que me ayuden a verla, aunque sea una sola vez. Juntó las manos, con la voz ligeramente temblorosa. Si podéis hacer eso, os pagaré 500.000 yenes a cada uno. Sus palabras impactaron a Miko como un mazazo. El padre de la niña trabajaba en el extranjero la mayor parte del año, dejándola sola con su madre. El problema no era el dinero, sino la soledad. Miko abrió la boca. En realidad no vio ningún espíritu maternal y bondadoso cerca. Lo que sí vio fue un espíritu enorme y retorcido que flotaba justo detrás de la niña. Su presencia era densa y sofocante. No hay ningún problema, interrumpió la anciana con suavidad.
El espíritu de tu madre está aquí contigo, querida. La gente común simplemente no puede verla. Solo puedo actuar como un medio para transmitir sus palabras. ¿Eh? Miko se giró hacia la anciana, confundida. A su lado no había nada que se pareciera remotamente al espíritu de una madre. ¿Por qué aquella madrina fingía lo contrario? Definitivamente algo no andaba bien. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 18. Un solo disparo. Supongo que no puedo verla, pero está bien. Con solo poder hablar con mi mamá es suficiente. El rostro de la niña reflejó una fugaz decepción, pero enseguida se animó de nuevo. Sus ojos brillaban de ilusión mientras miraba a la anciana. Entonces, necesito preparar algunas cosas. ¿Podrías esperar un momento en el pasillo, por favor? La anciana sacó un rosario y se lo entregó a la niña. Y quédate con esta pulsera. Bueno. Sin sospechar nada, la niña se puso las cuentas en la muñeca y obedientemente salió a esperar, con el corazón lleno de esperanza ante la idea de hablar con su difunta madre. Después de que la chica se marchó pequeña, ¿puedes ver el espíritu de la madre de esa niña? La anciana no había comenzado ningún preparativo. Simplemente se volvió hacia Miko Yotsuya y preguntó. Miko negó con la cabeza. No. El espíritu de su madre no está aquí. Pero sus ojos se desviaron casi involuntariamente hacia la horrible criatura que estaba en cuclillas justo al lado de ellos. ¿Quieres decir? Pero este lugar está un poco sucio, ¿no? Quizás lo que realmente necesita es que alguien la ayude a limpiar. Dijo la anciana a Miko, y luego suspiró. Es que, niña, limpiar puede ser un trabajo muy peligroso. Un paso en falso y podrías morir. Eso lo confirmó. La anciana se dio cuenta de que Miko realmente podía ver aquello. Su voz se tornó seria, casi como una advertencia. Sí, señora, quizás debería darse prisa y limpiar, entonces. Miko entendió la metáfora al instante. La mujer claramente se refería a exorcizar el espíritu, no a limpiar. Pero vamos. Ahora no era momento de hablar con acertijos. El espíritu se acercaba, demasiado. Miko sintió cómo se le contraía la vejiga de puro terror. Mira atentamente, jovencita. Así es como se limpia una habitación de verdad. La anciana se levantó de repente, sacando el rosario del bolsillo. Pero antes de que pudiera siquiera recitar una palabra y quebrar. El hilo se rompió, las cuentas salieron volando por todas partes, golpeándola directamente en la cara. Miko parpadeó confundida. ¿Qué clase de exorcismo era ese? ¿Acaso las cuentas explosivas siempre golpeaban al exorcista en la cara? ¿Era esta una nueva técnica de purificación? Ejem. Parece que esta escoria es más dura de lo que pensaba. Parece que tendré que usar mi verdadero poder. La anciana tosió, se enderezó e intentó recuperar la compostura. Su espíritu era, sin duda, más fuerte de lo que había previsto. Pero no importa. Aún conservo mi as bajo la manga, mi arma definitiva. El rosario que guarda todo el poder de mi juventud. Con un gesto dramático, sacó una pequeña caja de madera, la abrió con reverencia y reveló un collar de cuentas cristalinas que brillaban tenuemente con luz espiritual. Y luego, quebrar. Se rompieron de nuevo. Las cuentas brillantes rebotaron en su rostro con un nítido clac clac clac. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. Eso es y totalmente normal, ¿no? Dijo Miko con torpeza, intentando romper el hielo. Pero en el fondo, su confianza en las habilidades de la anciana se había esfumado. Cuando Kazuma exorcizaba espíritus, no se molestaba en usar cuentas ni cánticos. Simplemente sacaba una pistola, ¡bang! Y listo. El fantasma desaparecía. Esta mujer, en cambio, llevaba minutos buscando a tientas sin obtener ningún resultado. Por no mencionar que Kazuma siempre hablaba de espíritus con tanta naturalidad, casi con aburrimiento. Nunca evitaba mencionar la palabra espíritu. Pero esta anciana la esquivaba constantemente, hablando de habitaciones sucias y limpieza. Un momento y ella también estaba fingiendo no verlos. Igual que yo solía hacer. Ejem. Completamente normal. Aún me queda un truco. Mi último y definitivo secreto, y la anciana sacó otra caja. Dentro había una misteriosa muñequita. Pero en cuanto la sacó, le dio un golpe en toda la cara. Eso fue todo. De repente se sintió anciana. Quizás era hora de jubilarse, regresar a su ciudad natal y llorar hasta quedarse dormida. Miko la miró incrédula. La madrina había fallado 3 veces seguidas.
Si ni siquiera ella pudo con esto, entonces debe ser increíblemente poderoso. Es imposible que un novato pueda con ello, ¿y verdad? Entonces su mirada se posó en el colgante que llevaba al cuello. No. No puedo seguir huyendo para siempre. Como mínimo, tengo que encontrar el valor para luchar. El maestro del gremio todavía está aquí para ayudarnos ahora, pero un día ya no estará. Cuando llegue ese momento, solo estaré yo. Tengo que proteger a mi familia. Tengo que proteger a Ana. Tengo que ser fuerte. Miko respiró hondo. Sus manos dejaron de temblar. Sacó su arma, la apuntó directamente a la criatura y apretó el gatillo. Sabía que probablemente no ganaría, pero no se trataba de ganar, sino de contraatacar. Ella creía que Kazuma vendría a rescatarla si las cosas se ponían feas. Confiaba plenamente en él. Estallido. Un solo disparo. En ese instante, aquel espíritu inmenso se aniquiló. Ni siquiera un grito. Simplemente y desapareció. La anciana miró fijamente a Miko, luego al reluciente arma que tenía en las manos, completamente estupefacta. ¿Qué clase de artefacto era ese? Había intentado todos sus trucos contra el fantasma, y esta chica lo borró de un solo disparo. Miko estaba igual de sorprendida. Miró el arma que tenía en la mano. Cuando Kazuma la usó, no se había dado cuenta de lo poderosa que era en realidad. Pero ahora que ella misma lo había disparado y 500 millones de yenes parecían una ganga. Si ella, una completa debilucha, pudo derrotar de un solo golpe a algo tan aterrador, ¿cuán poderosa sería esta arma en manos de Kazuma? Sí, esto valió muchísimo la pena. En ese momento, una voz llegó desde el pasillo. Kazuma-san, muchísimas gracias por permitirme ver a mi madre de nuevo. En efecto, gracias, Kazuma-kun, por permitirme ver a mi hija una vez más. De verdad, gracias. La puerta se abrió. Kazuma entró en la habitación con una leve sonrisa burlancia. Detrás de él estaba la chica de las gafas, radiante de felicidad. A su lado estaba una mujer que se parecía casi idéntica, solo que mayor y más amable. Su madre. Misión cumplida. Kobe. Es hora de irme, dijo Kazuma con indiferencia. Luego se giró hacia Miko. Oye, la próxima vez, deja de alargar las cosas. Dispara. Un tiro y listo. ¿Para qué complicarlo tanto? Lo había visto todo y no le había impresionado. Aquel espíritu no tenía nada de especial. Y, por cierto, la clienta pidió ver a su madre, no que le hicieran un exorcismo. ¿Qué estabas haciendo tú? Lo siento mucho. En el momento en que Miko lo vio, todo su miedo reprimido estalló en lágrimas. Corrió hacia él y se arrojó a sus brazos, sollozando desconsoladamente. ¿Ya llorando? Vaya, y suspiró Kazuma, pero había una leve sonrisa en su voz. Vale. Te equivocaste un poco, sí. Pero al menos tuviste el valor de defenderte. Es un buen comienzo. Lo demás, lo solucionarás con el tiempo. Él le dio una palmadita en la cabeza, un poco brusca pero cálida, mientras ella escondía el rostro en su pecho, todavía sollozando. Milímetros. Miko asintió obedientemente. En ese momento, comprendía una cosa a la perfección. Permanecer cerca de Kazuma era el lugar más seguro del mundo. Comentario. 9 comentarios. Votar. Capítulo 19. ¿Tienes un deseo? Nosotros respondemos a tu llamado. Entonces, ¿cuál es la historia con esa chica y su madre? Miko Yotsuya observó a la niña que estaba de pie junto a su madre, con una expresión que reflejaba sorpresa y confusión. No esperaba que la niña hubiera tenido razón. Su madre estaba allí de verdad. Pero si el espíritu de la madre había estado presente todo este tiempo, ¿por qué no había aparecido antes? ¿Acaso se escondía de ese monstruo? La madre es un poco despistada, dijo Kazuma con naturalidad. Salió a comprar comida, pero se perdió al volver. Me la encontré por casualidad y la acompañé a casa. En cuanto a la hija, bueno, heredó la ingenuidad de su madre. Por eso su sexto sentido es inusualmente agudo. La explicación de Kazuma fue sencilla. Normalmente, mientras el espíritu de la madre permaneciera en la casa, ningún espíritu maligno se atrevería a acercarse. Pero antes, había pasado un puesto de batatas asadas y la madre, siendo la despistada que era, se distrajo con el olor. Olvidó que estaba muerta, se fue a comprar una y entonces se dio cuenta, demasiado tarde, de que en realidad no tenía cuerpo. Para cuando lo comprendió, ya estaba perdida. Al marcharse el espíritu de la madre, la casa quedó desprotegida. Un espíritu maligno se había infiltrado para apoderarse de ella.
En cuanto a la hija, probablemente había presentido que algo andaba mal gracias a esa aguda intuición que había heredado, razón por la cual fue a buscar un exorcista y con la esperanza de volver a ver a su madre. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Miko se quedó mirando, estupefacta. Todo sonaba demasiado normal. En todas las series que había visto, este tipo de situación siempre desembocaba en una historia trágica o un giro dramático. Pero esto era solo un malentendido provocado por batatas asadas. Después de ver demasiados dramas de fantasmas exagerados, encontrarme con algo tan ordinario resultó extrañamente refrescante, y a la vez un poco decepcionante. ¿Qué más esperabas? La vida real no es un drama televisivo. No todos son giros argumentales y reencuentros trágicos. Ah, claro, dijo Kazuma, volviéndose de repente hacia la chica. Si quieres quedarte con esas gafas, serán 500.000 yenes más. Por supuesto, lo envío ahora mismo. Sin dudarlo, la chica sacó su teléfono y le transfirió 500.000. No fue barato, pero poder ver a su madre de nuevo hizo que valiera la pena cada yen. Estas gafas irradian una energía espiritual increíble. La anciana miró boquiabierta las gafas de la chica, completamente atónita. ¿Un objeto así por solo $500.000 de yenes? Esta chica estaba loca. ¿Algo que permite a una persona normal ver espíritus? Jamás había oído hablar de tal cosa. Debe de ser invaluable. Para ella, ese pequeño aparato al que Kazuma claramente no le había dado importancia era prácticamente una reliquia sagrada. Joven, ¿cuál es tu nombre? Preguntó la anciana con seriedad. Se dio cuenta de que Miko aún era un novato. Nervioso, inseguro, apenas superado la etapa de aprendiz. Pero Kazuma y él era diferente. Su forma de hablar, la seguridad en sus movimientos, la facilidad con la que se desenvolvía en cada paso y era un profesional experimentado. Esa pistola que usó Miko antes no era suya. Era de él. Yo me llamo Kazuma. Esta zona es mi territorio, abuela. Si quieres robar clientes aquí, más te vale tener las habilidades necesarias para demostrarlo. Sonrió levemente. Pero a juzgar por esa pequeña actuación, tal vez sea hora de que te retires. No te estás haciendo más joven, y el exorcismo es un trabajo peligroso. ¿No preferirías irte a casa y descansar? No la estaba amenazando. Para él era sencillo. Los trabajos se los dan a quien mejor los puede desempeñar. Si pierdes el trabajo por no estar a la altura, es tu problema. No tiene sentido quejarse. La anciana suspiró y negó con la cabeza. Tienes razón. De verdad que me estoy haciendo vieja. En su día fue una exorcista respetada, pero al presenciar el inmenso poder espiritual de aquel chico, se dio cuenta de que nunca antes había visto a nadie como él. El testigo pasa a la siguiente generación, dijo con una sonrisa cansada. Así son las cosas. El ciclo de la vida. Hizo una leve reverencia. No se preocupe, joven. No le robaré su negocio. Mañana me desentiendo de todo esto y me iré a casa de disfrutar de mi jubilación. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, alejándose en silencio. Con alguien como Kazuma cerca, por fin podía descansar tranquila. Cuando la anciana se marchó, la niña y su madre volvieron a dar las gracias a Kazuma antes de acompañarlo a él y a Miko hasta la puerta. Kazuma-san, muchísimas gracias, dijo la niña, agarrando la mano de su madre. Si de verdad quieres agradecerme, ayúdame a promocionarme en la escuela, dijo Kazuma con una sonrisa. Exorcismos, adivinación, trabajos ocasionales y nos encargamos de todo. Nuestro lema es simple. Usted tiene un deseo, nosotros respondemos a su llamado. Asegúrate de tener el pago listo, o podrías terminar pagando de una manera que no te guste. Y, por cierto, sobre esas gafas, añadió, no las uses durante mucho tiempo. Es malo para la salud. Kazuma sabía mejor que nadie que el boca a boca lo era todo. Incluso el mago más poderoso necesitaba una buena campaña de relaciones públicas. Entendido, dijo la chica, asintiendo con la cabeza. Ah, y una cosa más, dijo Kazuma, mirando al espíritu que estaba a su lado. Tu madre dice que cuando hagas ofrendas esta noche, incluyas una batata asada. Dice que no es que sea codiciosa, que simplemente hace mucho que no prueba uno. ¿Y zumo? ¿Y tarta de esa nueva pastelería del centro? A Kazuma le tembló un ojo. Ahora sí que estás siendo codicioso. Deja de susurrarme al oído. Díselo tú misma. Si lo digo yo, pensará que soy una glotona. Bufó la madre. Soy su madre, tengo que mantener la dignidad. Su actitud de madre digna le recordó a Kazuma a cierta diosa infantil que, a pesar de esforzarse por parecer importante, tampoco tenía ningún efecto.
Sí, hablaba de Aqua. Aún así, su cálida personalidad probablemente explicaba por qué su hija había crecido tan brillante y bondadosa. Cuando todo se calmó, Kazuma y Miko salieron de la casa. De regreso, el ánimo de Miko había mejorado considerablemente. Señor, creo que en realidad me está empezando a gustar este trabajo, dijo con una leve sonrisa. Sobre todo cuando vi lo feliz que estaba esa niña de estar de nuevo con su madre. Su voz se suavizó. Su propio padre había muerto en un accidente, y aunque a veces podía ver su espíritu en casa, nunca había tenido el valor de hablarle. El simple hecho de verlo, saber que seguía observándola, era suficiente. Al principio, le aterraba su capacidad para ver a los muertos, pero ahora y tal vez no fuera tan malo. Los espíritus que temes podrían ser los seres queridos de otra persona, dijo Kazuma en voz baja. Pero una misión sigue siendo una misión. Nos hacen una petición, la aceptamos y respondemos. Ese será el credo de nuestro gremio a partir de ahora. Recuérdalo bien. Y nunca pienses que estás solo. Cuando me necesites, ahí estaré. Después de todo, eres mi preciado subdirector. Sonrió, y luego, al desvanecerse sus palabras, él también se fue. Tal como apareció por primera vez, Kazuma desapareció sin previo aviso. En un instante estaba allí, al siguiente había desaparecido. Amo, haré lo mejor que pueda, susurró Miko. Se quedó allí un rato, mirando el espacio vacío donde él había estado. Aunque sabía que se iría, la repentina ausencia aún le dolía. Bajó la mirada hacia el colgante que llevaba al cuello. La gema verde reflejaba tenuemente su rostro, prueba de que Kazuma había existido de verdad. Lo apretó con fuerza, con los ojos llenos de determinación, no solo para saldar su deuda, sino para ayudar a otros con su propia fuerza. Y la próxima vez que vuelva, lo llevaré a comer profiteroles, murmuró con una leve sonrisa. Acaba de abrir esa pastelería nueva, y dicen que son increíbles. Quizás después irían de compras. O al cine. O tal vez y exorcizarían juntos a otro espíritu. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 20. Regreso a Fairy Tail. Kazuma reapareció en el mundo de Fairy Tail, de pie en su propia casa. La lluvia repiqueteaba sin cesar contra las ventanas, y la ropa que acababa de quitarse aún estaba húmeda. Entonces, ¿cuándo fui al mundo de Miko y eso significa que el tiempo aquí se ralentizó? Frunció el ceño. ¿O simplemente se detuvo por completo? El sistema respondió con calma en su mente. El tiempo fluye de manera diferente entre mundos. Cuando el anfitrión viaja a otro mundo, el tiempo en el actual se ralentiza drásticamente. Un día en otro mundo equivale a una hora aquí. ¿Ah, sí? Los ojos de Kazuma se iluminaron. Aquello sonaba igual que la habitación del tiempo de Dragon Ball. La proporción no era tan extrema, pero el concepto era el mismo. Pasar un día entrenando en otro lugar, y aquí solo transcurre una hora. En otras palabras, si pasara un mes en otro mundo, en este apenas transcurriría un día. Olvídense de los jugadores que pagan para ganar. Él estaba a punto de convertirse en el jugador definitivo que se esfuerza al máximo para ganar. Podría entrenar en otros mundos cada hora y volverse invencible en un instante. Qué lástima que el sueño sea mejor que la realidad, murmuró. Todavía necesito puntos de misión para viajar. La explicación del sistema pasó rápidamente por su mente. Cada viaje costaba 10 puntos y duraba 3 días. Con sus 200 puntos actuales, podría quedarse aproximadamente 2 meses fuera del mundo exterior. ¿2 meses? Eso no es nada. Suspiró. Supongo que tendré que esforzarme más, y quizá encontrar a alguien que me ayude a conseguir más puntos. Negó con la cabeza y decidió hacer inventario de su último botín. Tras completar el encargo de Miko, ganó 100 puntos de misión. Y como se trataba de su primer encargo crossover, también recibió una recompensa adicional. El ninja Shadowkan, directamente del universo de las aventuras de Jackie-chan. Salga. Agitó la mano y sombras se proyectaron por el suelo, las paredes y el techo. Uno tras otro, guerreros ninja vestidos de negro aparecieron, con sus ojos carmesí brillando en la penumbra. Permanecieron en silencio, esperando su orden. Empieza por limpiar este lugar, y ya que estás, lava mi ropa. Los soldados de las sombras se inclinaron y se pusieron a trabajar, barriendo, fregando y tendiendo la ropa con una precisión sobrehumana. En cuestión de minutos, toda la casa estaba impecable. Perfecto. Listos para el combate, con habilidades domésticas impecables y, como están hechos de sombras, son inmortales. Una idea le cruzó la mente y sonrió con malicia. ¿Y si los convierto en bombas andantes?
Eso sí que sería una verdadera disuasión. Con un rápido movimiento de su mano, los soldados se desvanecieron en la oscuridad. Incluso pueden viajar entre las sombras y llevarme con ellos si es necesario. Otra opción de escape a mi favor. Excelente. A continuación, recibió su recompensa por fundar un gremio y completar el primer logro en el mundo de Miko. Dominio del habla de las bestias, además de otros 100 puntos. No es la habilidad más llamativa, pero quizá le resulte útil algún día. Revisó su sistema de puntos nuevamente. En realidad, solo tenía dos usos principales. Viajar por el mundo y mejorar las habilidades existentes. A ver, y mejorar la puerta de Babilonia cuesta 10.000 puntos, dijo rascándose la cabeza. Quizá entonces se desbloqueen las armas realmente buenas. Lamentablemente, no puedo actualizarlo. Soy pobre. Suspiro tilde a continuación, Aki de observación, visión del futuro, cuesta 1000 y ninja Shadowcan, 100 y energía de reserva oculta, también 100 y habla bestial, otros 100. Los costes variaban enormemente. Tras pensarlo un momento, decidió probar una mejora en la reserva de energía oculta. Su recompensa por completar 100 misiones. Reserva de energía oculta primero. Almacena hasta 2 reservas completas de poder mágico, cada una igual a tu capacidad actual total. La siguiente mejora requiere 200 puntos. ¿Eh? Kazuma parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Solo y 2 barras de maná completas adicionales? ¿Por 100 puntos? Bueno, pensándolo bien, tiene sentido. Al fin y al cabo, es una habilidad que se va desarrollando. Teniendo en cuenta sus reservas de maná que ya eran 10 veces mayores que las de un mago típico de rango S gracias a sus mejoras, aquello era una locura. Ahora tenía, en la práctica, una producción 30 veces superior a la media, y seguía aumentando. No pudo evitar imaginarse disparando algún día un único rayo de EA, arrasando un continente entero de un solo golpe. Sí, eso sonaba bastante acertado. Decidió guardar los 100 puntos restantes para más tarde y se estiró con un gemido de satisfacción. Esta vez no ha sido una mala cosecha. Una ola de cansancio lo invadió. Se dejó caer en la cama y se quedó dormido casi de inmediato, durmiendo del tirón hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, Kazuma llegó temprano al gremio Fairy Tail. El salón ya estaba animado. Los miembros reían, bebían y jugaban bruscamente como siempre. Buenos días, Mira, dijo, dirigiéndose a la barra. La camarera de pelo blanco ya estaba trabajando, puliendo un vaso. Buenos días. Llegaste justo a tiempo. Recibí una petición extraña hace un rato. Échale un vistazo, a ver si te interesa. Recordó que él le había pedido que estuviera atenta a los encargos, así que le entregó una hoja de papel. ¿Un caso raro, eh? Examinó la solicitud. Un hombre rico quería que alguien encontrara cierto libro en su mansión y lo destruyera. Bastante sencillo y salvo por la recompensa. 2 millones de yenes. ¿2 millones? Es demasiado para algo así, murmuró. Seguro que hay algo más. Entonces lo comprendió. Recordaba ese trabajo de la línea temporal original. No era particularmente difícil. Solo un espíritu celestial, un par de mercenarios. Imposible que valiera 2 millones. Originalmente se ofrecía en 200.000, explicó Mira. Pero de repente el cliente aumentó la recompensa. Parece desesperado. Los demás lo encontraron sospechoso, así que nadie la ha reclamado todavía. Kazuma sonrió. No hay problema. Yo me encargo. Estaba a punto de marcharse cuando una voz familiar y demasiado excitada resonó a sus espaldas. Kazuma. Te estaba esperando. Natsu cruzó la habitación a toda velocidad, con una sonrisa de oreja a oreja. PD. Si te está gustando la historia, apóyala dejando una reseña. Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 21. Haz de tu juventud una tormenta, no un mar en calma. En lugar de mirar a Natsu, que caminaba hacia él, Kazuma miró a Mirahane. Oye, mira, apuesto lo que quieras a que la siguiente frase de este tipo será, Kazuma. Me emboscaron antes. No lo tolero. Peleemos de nuevo, esta vez en serio. Te juro que ganaré. Kazuma imitó a la perfección el tono de Natsu, sonriendo mientras se giraba hacia Mira. Ni hablar. Rió Mira. Ni siquiera Natsu es tan tonto como para seguir desafiándote después de que le hayan dado una paliza tantas veces. Pero al segundo siguiente la sonrisa se le congeló en la cara. Kazuma. Me emboscaron antes. No lo tolero. Peleemos de nuevo, esta vez en serio. Te juro que ganaré. Natsu gritó y cargó directamente contra Kazuma.
Pero antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Kazuma ya se había abalanzado sobre Natsu y le había asestado un puñetazo certero en el estómago, derribándolo al instante. Natsu no es un idiota cualquiera, suspiró Kazuma, mirando al cazador de dragones inconsciente. Ni siquiera piensa. Otros al menos recuerdan haber recibido un golpe. Él ni siquiera recuerda que comió ayer. ¿De verdad crees que alguien así aprende de la experiencia? Mira se frotó la sien, dividida entre la risa y el suspiro. Miró de Natsu a Kazuma, entrecerrando los ojos. ¿Estás seguro de que no aprendiste algún tipo de magia para leer la mente? Kazuma arqueó una ceja. ¿Leer la mente? Nah. Natsu es demasiado predecible. Le dedicó una sonrisa burlancia. Además, aunque pudiera leer la mente, ¿a qué viene esa postura defensiva? Observó el leve movimiento de Mira. No soy un pervertido, y no puedo ver a través de la ropa. Y aunque pudiera, no haría algo así. La verdad era que Kazuma no había usado Haki de observación ni nada sofisticado esta vez. No lo necesitaba. Natsu era prácticamente un libro abierto andante. No estaba pensando en eso. Protestó Mira rápidamente, alisándose la camisa con una inocencia sospechosamente perfecta. Solo se arrugó un poco, así que la estaba arreglando, eso es todo. Su sonrisa era angelical. Su mentira, no. Sí, claro. Las chicas guapas son las mejores mentirosas. Gracias por el cumplido, dijo dulcemente. Vale, basta de tonterías. Me voy a trabajar. Kazuma se giró para marcharse, pero no llegó muy lejos antes de que la voz de Makarov lo llamara desde el bar. Llévate a la chica nueva contigo, Lucky, ¿verdad? Que adquiera experiencia en el campo. El anciano se sirvió una copa, se sentó en la barra y habló con naturalidad entre sorbo y sorbo. ¿Eh? ¿No puede encargarse otra persona? Kazuma frunció el ceño. Traer a una novata solo me retrasará. Sobre todo a ella. La curiosidad de esa chica ya es un trabajo de tiempo completo en sí misma. Este era tu recluta, dijo Makarov con calma. Tu responsabilidad. Sonrió con sorna. Y si de verdad quieres ser maestro del gremio algún día, más te vale aprender a cuidar de tus camaradas. Pero si te resulta demasiado difícil, siempre puedo enviar a Natsu. Probablemente sea más fiable. Su mirada se desvió hacia el suelo, donde Natsu seguía inconsciente. Aunque, la verdad, el chico es impresionante. Se quedó dormido enseguida. Tu psicología inversa no va a funcionar conmigo, viejo, murmuró Kazuma. Dijo eso, pero sus pies ya habían dejado de moverse. Natsu. Más fiable que él. Eso fue un golpe bajo. Una humillación que no podía simplemente aceptar. De acuerdo, dijo Makarov con una sonrisa. Si no te importa, adelante. En cuanto Natsu despierte, le dejaré el trabajo a él. Siempre he tenido un buen presentimiento sobre él desde que era pequeño. De acuerdo, bien. Me llevaré a Lucky, espetó Kazuma. Pero para que quede claro, no es porque tu truquito haya funcionado. Solo quiero demostrar algo. Se señaló el pecho con el pulgar. No soy vago porque no pueda hacerlo. Soy vago porque puedo. En este gremio, no tengo rival, y al que diga lo contrario, le daré una paliza. Y tú, viejo, más te vale tener cuidado. Algún día te quitaré el puesto. Dicho esto, Kazuma salió furioso a buscar a Lucky para comenzar la misión. Con su fuerza, incluso con una novata acompañándolo, el trabajo sería pan comido. Makarov soltó una risita mientras lo veía marcharse. Estoy muy orgulloso. Sabía que lo estaba provocando, y aún así picó. Jajaja, qué joven. Mira rió suavemente, apartándose un mechón de pelo de la cara. ¿No dijo Kazuma algo antes? ¿Qué era? Pensó un segundo y luego sonrió. Solo se vive una vez, pero si se hace bien, una vez basta. Así que convierte tu juventud en una tormenta, no en un mar en calma. Makarov se atragantó con su bebida y tosió con fuerza. Es mocoso, sí que sabe hablar. ¿Qué sabías palabras? Le dirigió a Mira una mirada cansada, pensando para sí mismo. Antes era fogosa, una verdadera tormenta. Ahora es simplemente dulce y maliciosa. Rostro de ángel, corazón de demonio. Aún así, no podía negar que Kazuma tenía razón. Hay algunas cosas, murmuró, mirando por la ventana, que solo puedes hacer cuando eres joven. Si dudas demasiado, la oportunidad se pierde para siempre. Si hubiera vivido con la misma libertad que Kazuma en su juventud, tal vez hoy no tendría tantos remordimientos. La verdad era que tenía grandes esperanzas puestas en aquel chico. Entre todos los posibles futuros maestros de gremio, Kazuma estaba entre los mejores.
fuerte, capaz y genuinamente atento con los demás. Su único defecto era que cargaba con demasiado peso sobre sus hombros. Como si necesitara protegerlos a todos. Por eso Makarov quería que se llevara a Lucky, para que aprendiera lo que significaba depender de un compañero. Mientras tanto, Kazuma y Lucky ya se habían reunido con el cliente, habían acordado el pago y habían comenzado la misión de infiltración. Bueno, ¿y cómo se supone que es una infiltración? Me di cuenta de que el objetivo está contratando empleadas domésticas, dijo Lucky. Quizás podría colarme como una de ellas. Es decir, confío en mi aspecto. Ella le guiñó un ojo con picardía, intentando lucir su encanto. Kazuma ni siquiera la miró. Demasiado complicado, dijo tajantemente. Entraremos de frente. Si eliminamos a todos los que están dentro, será una infiltración perfecta. Antes de que Lucky pudiera reaccionar, abrió la puerta principal de una patada y entró tranquilamente. Espera, ¿por qué? No se supone que esto es sigilo. Lucky se quedó paralizada en la puerta, observándolo entrar marchando como un ejército de un solo hombre. ¿Qué clase de infiltración es esta? Gritó. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 22. Espíritu celestial, Virgo. Muy bien, Lucky, dime, ¿qué significa infiltración? Mientras Kazuma hablaba, una elegante pistola apareció en su mano. Antes de que el guardia cercano pudiera reaccionar, disparó. El hombre cayó al instante. ¿Qué significa? Lucky parpadeó. Obviamente, se trata de infiltrarse sigilosamente, permanecer oculto, recopilar información sin que nadie se dé cuenta y marcharse con lo que se vino a buscar. Silencioso, sutil, invisible. Eso es infiltración. Ella le frunció el ceño. Y solo estamos aquí para encontrar un libro. No tenías que dispararle a nadie. Ella lo miró boquiabierta mientras Kazuma bajaba el arma con calma. Su expresión de despreocupación resultaba casi escalofriante. ¿De verdad se trata de una misión de infiltración? Pensó horrorizada. Si no me hubieras dicho el objetivo, pensaría que estabas aquí para masacrar a toda la finca. ¿Quién realiza infiltraciones de este tipo? Tranquilo, dijo Kazuma con voz serena. No era una bala de verdad, era un tranquilizante. Estará inconsciente al menos 12 horas. Echó un vistazo por encima del hombro. Y tienes una idea equivocada sobre la infiltración. Incluso si logras escabullirte sin que nadie se dé cuenta y robar el objeto, ¿qué sucede después? Seguirán notando que falta, ¿verdad? Mientras hablaba, disparó 2 veces más, abatiendo a 2 guardias antes incluso de que pudieran girar la cabeza. Gracias a su visión futura mediante Aki de observación, sus movimientos ya estaban trazados en su mente. Antes incluso de que lo vieran, ya estaban inconscientes. Claro, tarde o temprano se darían cuenta, dijo Lucky con cautela. Pero ¿y a qué viene todo esto? Kazuma caminó tranquilamente por el pasillo como si fuera el dueño del lugar. Lo que quiero decir es que, puesto que de todas formas se darán cuenta de que algo pasó, lo que realmente importa es si pueden identificarnos. Hizo un gesto a su alrededor. Piénsenlo. Entramos, los neutralizamos antes de que siquiera nos vean, tomamos el libro y nos vamos. Cuando despierten 12 horas después, lo único que sabrán es que alguien entró a robar, pero no quién. Sonrió levemente. Al final, no es diferente de una infiltración tradicional, ¿verdad? Olvídate de los detalles superficiales. Fíjate en la esencia. El resultado es el mismo. Lucky lo miró sin comprender. ¿Eso tiene sentido? Su mente se bloqueó por un segundo. Algo en su lógica no le cuadraba, pero no lograba descifrar qué era. No se equivocaba al afirmar que el resultado final era el mismo. Y sin embargo, no, y esto tiene que ser una tontería. Se dijo a sí misma. ¿Pero por qué suena tan convincente? Para intentar pillarlo desprevenido, Lucky empezó a observar atentamente cada uno de sus movimientos. Espera un momento y susurró. A todos estos guardias y los neutraliza antes incluso de que nos miren. Incluso a los que están escondidos tras las paredes o los muebles, los detecta como si tuviera visión de rayos X. Y cuando llegan nuevos guardias corriendo al oír los disparos, él ya se ha colocado en su punto ciego antes de que lleguen, como si supiera exactamente lo que van a hacer. Los fue eliminando uno a uno, sin ser visto jamás. Lucky se quedó atónita. No puede ser. ¿Es suerte? ¿O lo tenía todo planeado? Había derribado la puerta a patadas como un loco, pero ahora ella veía que cada movimiento tenía una precisión asombrosa. No estaba siendo imprudente, estaba presumiendo.
Aunque lo intentara 100 veces, no podría lograr algo así. Lo estudió durante mucho tiempo, tratando de encontrar un fallo en su ridícula teoría de la infiltración, pero lo único que encontró fue un dolor de cabeza. Genial, pensó con tristeza. Él es el genio y yo la inútil ayudante. Mi única habilidad aquí es animarlo. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Espera, visión de rayos X. Lucky, instintivamente, se cruzó de brazos y lo fulminó con la mirada. ¿Por qué la gente siempre reacciona así? Suspiró Kazuma. Ya te dije que no puedo ver a través de la ropa. Y aunque pudiera, no lo haría. ¿Qué soy, una especie de pervertido reprimido? Y no, tampoco puedo leer la mente. Sonaba genuinamente exasperado. Mira, le había hecho exactamente lo mismo antes, y ahora también Lucky. ¿Qué tenían todos en contra de los supersentidos? Ni siquiera he dicho nada. Replicó Lucky. ¿Cómo sabías lo que iba a preguntar? Espera, ¿y acaso tú tienes magia para leer la mente? Ella lo miró horrorizada. Esa es la única manera en que podrías haberlo sabido. Kazuma se frotó la frente. Tus emociones se reflejan en tu rostro, Lucky. Es fácil leerte. No necesito magia para eso. HMPH. Todo lo que sale de la boca de un hombre es mentira, dijo con frialdad. ¿Pretendes que me crea eso? Ni Api se tragaría esa excusa. Kazuma dejó de intentar explicarlo. Da igual. Piensa lo que quieras. Continuaron adentrándose en la mansión, noqueando fácilmente a todos los guardias que se cruzaban en su camino. En un momento dado, aparecieron dos mercenarios. Ambos cayeron antes incluso de poder levantar sus armas. Kazuma echó un vistazo a sus cuerpos inconscientes. Vamos, estamos en la era moderna. ¿Quién sigue peleando cuerpo a cuerpo? No usar tu equipo cuando lo tienes, eso es una barbaridad. Kazuma, eres increíble. Exclamó Lucky automáticamente. ¡Qué fuerte! ¡Qué genial! Hacía tiempo que había aceptado su papel de inútil. Pero hasta un pescado salado podría animar al jefe que la llevaba en brazos. Así que eso fue lo que hizo. Con entusiasmo. Mientras Kazuma buscaba el libro solicitado titulado Amanecer, una trampilla en el suelo se abrió de golpe. Un hombre regordete salió disparado. Estallido. Kazuma ya lo había previsto. Disparó al hombre, luego se arrodilló y comenzó a registrar el cuerpo con una facilidad propia de la práctica. ¿No deberíamos, no estar saqueando a la gente? Preguntó Lucky débilmente, mientras empezaba a coger puñados de libros de aspecto bonito de las estanterías, con los ojos brillantes de codicia. Suéltalo, dijo Kazuma secamente. Son todas cosas robadas. Si te pillan con eso, no te voy a sacar de apuros. Ignorando su puchero, terminó de revisar al hombre inconsciente y sacó algo de su abrigo. Una llave dorada de un espíritu celestial. La puerta de la doncella, una de las 12 llaves del zodíaco, Virgo. Luego sacó una pequeña caja del almacenamiento del sistema. Dentro había docenas de llaves de espíritus celestiales. Lucky se quedó boquiabierta. Eso es, son muchísimos. Yo solo he conseguido encontrar 6 hasta ahora. La mayoría eran llaves de plata, pero aún así, ver tantas juntas en un solo lugar era increíble. Ella solo pudo mirar, con una mezcla de asombro y envidia, mientras Kazuma guardaba tranquilamente la nueva llave junto con las demás. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 23. El placer de coleccionar. Espera, Kazuma, no me digas que tú también eres un mago de espíritus celestiales. Los ojos de Lucky se iluminaron al instante al ver la caja llena de llaves de espíritus celestiales en las manos de Kazuma. Puso su mejor cara de aduladora y comenzó a masajearle los hombros como una pelota. No soy un mago de espíritus celestiales, dijo Kazuma con voz firme, y ni se te ocurra intentar conseguir una de estas llaves de mí. Los colecciono. Eso es todo. Volvió a colocar cuidadosamente la llave de Virgo en la caja. Había 88 constelaciones en el cielo y, naturalmente, también unos 88 espíritus celestiales. Solo las 12 claves del zodíaco eran únicas. Existía una de cada una en todo el mundo. El resto podía existir en múltiples copias. Como nadie más que un mago celestial podía usarlas, la mayoría de las llaves eran muy baratas de todos modos. ¿Coleccionarlos? ¡Qué desperdicio! Dijo Lucky con una sonrisa lastimera, juntando las manos como si rezara. Vamos, Kazuma-sama, nuestro futuro maestro del gremio, Oni-chan, préstame solo uno, ¿sí? Por favor. Te juro que te lo devolveré en cuanto lo use.
Miró con anhelo aquella caja repleta de llaves, con el corazón latiéndole con fuerza. Para una maga celestial como ella, aquello era pura tentación. Era como poner un banquete completo delante de un sibarita hambriento y o un montón de gemas delante de un amante de los tesoros y o un grupo de mujeres preciosas delante de un hombre. No era que Lucky tuviera poco autocontrol. La tentación era demasiado fuerte. No, dijo Kazuma, cerrando la caja de golpe. Ya te dije que son parte de mi colección. Además, la fuerza de un mago reside en sí mismo. Si tu poder mágico no es lo suficientemente fuerte, solo podrás invocar un espíritu a la vez, e incluso entonces, no alcanzará su máximo poder. Darte más llaves no cambiará eso. Ya tienes 3 llaves doradas del zodíaco, pero estás lejos de explotar todo su potencial. Ni siquiera has dominado por completo los espíritus de tus llaves plateadas. Deberías centrarte primero en lo básico. Volvió a colocar la caja, recordando que su colección había comenzado por accidente. La primera llave que consiguió fue una plateada, una propina extra por algún trabajo. Luego una se convirtió en 2 en una docena. En algún momento pensó, ¿por qué no intentar coleccionarlas todas? Las llaves de plata eran baratas de todos modos. Era como un tipo que colecciona cromos o figuras de acción. Totalmente inútil, pero de alguna manera irresistible. Uf, tienes razón, pero déjame mirar una vez más. Solo un vistazo. Suplicó Lucky, casi saltando de alegría. Probablemente nunca vea tantos espíritus celestiales en mi vida. Se aferró al brazo de Kazuma, sacudiéndolo como una niña pequeña que pide caramelos. No. Si las quieres, ve a buscarlas tú mismo. De hecho, y Kazuma hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. Ahora que lo pienso, mi tesoro también debería tener algunas llaves celestiales. Técnicamente, su puerta de Babilonia contenía todos los tesoros del mundo. Por lo tanto, lógicamente, las llaves deberían estar allí dentro. Pero encontrarlos sería un engorro, y le daba demasiada pereza molestarse. Quizá incluso estuvieran sellados. Además, la diversión de coleccionar residía en el proceso. Si ya lo tuvieras todo desde el principio, ¿qué sentido tendría? Bueno, deja de perder el tiempo. Todavía tenemos que encontrar ese libro. Kazuma echó un vistazo a su alrededor y luego agitó la mano. Una docena de soldados de las sombras aparecieron de la nada y comenzaron a registrar la habitación. Lucky se quedó boquiabierta. Espera, estas son tus citaciones también. Tenía que haber docenas. Docenas. Apenas podía controlar un espíritu a la vez, y este tipo invocaba un pequeño ejército con un simple movimiento de muñeca. ¿Cómo es posible que esto sea legal? Pensó incrédula. Si esto no es hacer trampa, no sé qué lo es. Sí, dijo Kazuma con indiferencia. Aunque son bastante débiles. Si no invocas ningún espíritu, uno solo de ellos probablemente podría con 5 de vosotros. Básicamente son carne de cañón. Los uso principalmente para tareas domésticas. Limpiar, cargar cosas, ese tipo de cosas. Lucky puso cara de indignación. Perdón. Me acabas de llamar más débil que tu ejército de conserjes. Soy maga, vale. Podría venceros sin problemas en un combate 1 contra 1. Kazuma la miró con expresión inexpresiva. Lucky, tienes un gran sentido del humor. Ese chiste fue divertidísimo. No pretendía insultarla. Simplemente estaba siendo sincero. Ufi. Gimió Lucky, con las mejillas infladas como un pez globo. Sabía que no era tan fuerte, pero que se lo recordaran tan bruscamente aún le dolía. Lo he decidido. Exclamó de repente, alzando el puño. Me batiré en duelo con una de vuestras invocaciones. 1 contra 1. Puede que parezca débil, pero en realidad eres muy débil, interrumpió Kazuma secamente. Antes de que Lucky pudiera protestar, un soldado de las sombras surgió silenciosamente de detrás de ella, presionando una fría daga negra contra su garganta antes incluso de que se diera cuenta de que estaba allí. En combate directo, uno de estos puede enfrentarse a 5 de vosotros. ¿En sigilo? Preguntó Kazuma con calma. Ni siquiera te darías cuenta antes de estar muerto. Con un gesto, la sombra se fundió de nuevo con el suelo. Eso era lo aterrador. Podían desaparecer por completo. Los ojos de Lucky se llenaron de lágrimas. Eso es simplemente cruel, no llores. Eres una maga celestial, una invocadora. Es normal que tu fuerza física sea baja, dijo Kazuma, dándole una palmadita en el hombro. Concéntrate en entrenar tu resistencia y tus habilidades de escape. Deja que tus espíritus se encarguen del combate. Tu trabajo es sobrevivir.
Tomó el libro titulado Amanecer de las manos de uno de los soldados. Misión cumplida. Hora de volver a casa. Vale, volvamos, dijo Lucky rápidamente, secándose las lágrimas y recuperando la compostura. Era realmente impresionante la rapidez con la que las chicas podían cambiar de humor. Mientras salían, ella parpadeó de repente, dándose cuenta de algo. Un momento. Tus soldados de las sombras pueden moverse a través de las sombras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no enviaste a uno a infiltrarse y agarrar el libro? ¿Para qué nos molestamos en entrar? Kazuma se quedó paralizado. Lo olvidé, admitió, dándose una palmada en la frente. Había adquirido esa habilidad hacía poco, y las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Actuó por inercia, haciendo las cosas a la antigua usanza sin pensar. Da igual. Me acostumbraré con el tiempo. Lucky soltó una carcajada, tapándose la boca. Ja. Por fin. Por una vez eres tú quien hace el ridículo. Kazuma extendió la mano y comenzó a apretarle las mejillas dándoles formas graciosas. Suaves, cálidas, sorprendentemente agradables al tacto. ¡Ay, ay, ay! Me estás molestando otra vez. Murmuró entre labios apretados, con aspecto lastimero. Después de eso, finalmente regresaron a la casa del cliente. Kazuma colocó el libro sobre la mesa. Aquí está. Para evitar cualquier problema, por favor confirme que este es el libro que solicitó, dijo. Una vez que esté seguro, lo destruiré delante de usted y cobraré el pago. Ah, y por cierto, añadió, este libro está hechizado. Tócalo y verás su verdadero contenido. Mientras hablaba, Kazuma disipó el encantamiento. Las letras de la portada brillaron y se reordenaron, revelando algo completamente nuevo. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 24. El destino de un Kazuma. Cecua Melón. Los ojos de Lucky se abrieron de par en par en el momento en que vio el nombre estampado en la portada del libro. Ese es el mismísimo Kenuza León. Exclamó. El autor que figuraba en la lista no era otro que el legendario escritor Cecua Melón, quien escribía bajo el seudónimo de Kenuza León. Y este no era un libro cualquiera. Era un manuscrito imbuido de magia. ¿Crear un libro usando magia? Completamente inesperado y pero extrañamente perfecto para un genio literario de su nivel. Mientras observaban, las letras que formaban el título Daybreak comenzaron a brillar, retorciéndose y realineándose en la portada hasta que surgió un nuevo título. Dear Kabi. El cliente, Kabi Melón, se quedó mirando el título y se le llenaron los ojos de lágrimas. En cuestión de segundos, sollozaba desconsoladamente, temblando mientras su esposa intentaba, en vano, consolarlo. Siempre pensé que esta era la peor obra de mi padre, dijo Kabi entre sollozos. Quería destruirla para proteger su reputación. Pensaba que era una vergüenza que manchaba su legado. Pero ahora lo veo, esta fue en realidad su obra maestra. Lo mejor que jamás escribió. Durante todos estos años, lo malinterpreté por completo. Incluso al final, nunca abandonó su orgullo como escritor. Nunca traicionó sus principios. He estado tan equivocada, durante tanto tiempo. La voz de Kabi temblaba mientras lloraba con más fuerza. Recordó las palabras airadas que una vez le gritó a su padre, acusándolo de haberse vendido, de escribir basura por dinero, de abandonar a su familia y su dignidad. Pero ahora, por fin lo comprendía. Su padre había cargado con más dolor del que él jamás se había imaginado, y nunca había dicho una palabra al respecto. Kazuma-san, gracias. Si no fuera por usted, jamás habría descubierto la verdad. Kabi hizo una profunda reverencia, con los ojos aún rojos por las lágrimas. Entonces agradéceme con mi pago, dijo Kazuma secamente. Había visto el anime. Sabía perfectamente cómo debía terminar la historia. Pero de ninguna manera se iba a ir sin cobrar. A diferencia de ese idiota de Natsu, él no tenía ninguna intención de irse sin cobrar lo que se le debía. Puede que parezca noble en el anime, pero en la vida real, fue una estupidez. No fue solo por él. Fue por todo el gremio. Al oír las frías palabras de Kazuma, Kabi entró en pánico. Yo te pagaré, por supuesto, tartamudeó Kabi. Aquí tienes 500.000 jewels en efectivo, además de algunos objetos de valor como garantía. Venderé algunas propiedades pronto y te pagaré el 1.000.000 de jewels restante, te lo prometo. Sonaba sincero, pero también desesperado. Así que ahora mismo no puedes pagarme el importe completo, dijo Kazuma, manteniendo la calma. Entonces devuélveme el libro. Cuando tengas el dinero, te lo devolveré. Kabi se quedó paralizado. Por favor, dame un poco más de tiempo. Te juro que te pagaré.
No intento engañarte, te lo prometo. Apretó el libro contra su pecho y cayó de rodillas. Por favor, confía en nosotros. Suplicó su esposa, arrodillándose a su lado. Pagaremos hasta la última joya que debemos. Kazuma, dijo Lucky en voz baja, dando un paso al frente. Parecen sinceros. Quizás podría sí. Lucky interrumpió Kazuma con voz fría. Si te dan tanta lástima, paga tú misma los 2 millones. Si no, no te metas. No alzó la voz ni se mostró enfadado, pero no había lugar para la discusión. El dinero no le importaba, pero las deudas sí. Tenía su propio código, y una de sus reglas era simple. Nadie se iba debiéndole nada. Quizás lo tacharían de canalla por eso, pero le importaba un bledo lo que pensaran los demás. Irónicamente, la mayoría de las personas a las que trató así ya lo llamaban de maneras como Kazutrash, Krapuma o Skunfuma. Y el destino de ser un Kazuma era realmente algo especial. Aún quieres pagar, así que estoy siendo amable, continuó Kazuma. Pero si sigues postergándolo, lo tomaré como un intento de engañarme. Y entonces tendrás 2 opciones. Levantó lentamente su arma y presionó el cañón contra la frente de Kabi. O pagas ahora, o pagas con tu vida. Su tono no vaciló ni una sola vez. No los estaba amenazando. Estaba afirmando un hecho. Yo puedo darte el libro, dijo Kabi débilmente, temblando. Toma, dijo su esposa sin dudarlo. Le arrebató el libro de las manos y se lo entregó a Kazuma. Sabía que no estaba mintiendo. Lucky. Vámonos. Kazuma guardó el libro y se dio la vuelta para marcharse, sin siquiera mirar atrás. No pensaba guardarlo. No valía la pena el espacio que ocupaba. Lucky la siguió en silencio, con la confusión reflejada en su rostro. Detrás de ellos, Kabi volvió a derrumbarse, las lágrimas caían en silencio mientras su esposa lo abrazaba. El mago dijo que lo devolvería una vez que le pagáramos, le recordó con dulzura. No lloro por el libro, susurró Kabi con voz ronca. Lloro porque intenté engañarlo. Fingí que podía pagar cuando no podía. Yo y nunca me he sentido tan avergonzada de mí misma. No lloraba la pérdida del libro, sino su propio orgullo. Fingir ser alguien que no era había destrozado la poca dignidad que le quedaba. Afuera, Lucky no había dicho ni una sola palabra en todo el camino. ¿Crees que fui insensible, verdad? Dijo Kazuma finalmente, arrojándole el libro a los brazos sin siquiera mirarlo. Y sí. La atrapó apresuradamente y bajó la mirada, su alegría habitual había desaparecido. Ella simplemente no lo entendía. A Kazuma no le importaba el dinero. Una vez ayudó al pequeño Romeo a luchar contra monstruos solo por una petición sencilla, y el único pago que aceptó fue que Romeo le limpiara la casa, algo que ni siquiera necesitaba. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué de repente actuaba con tanta frialdad y crueldad por una recompensa? Déjame contarte una historia, dijo Kazuma. Hace mucho tiempo, existía un país con una regla sencilla. Si ayudabas a alguien necesitado, el gobierno te pagaría 10.000 joyas. Un día, un hombre ayudó a alguien, pero se negó a aceptar el dinero. Dijo que lo hizo por bondad y que no necesitaba recompensa. Lucky parpadeó. ¿Y bien, qué pasó? Después de eso, nadie quiso volver a ayudar a nadie. ¿Por qué crees que es así? Lucky lo pensó seriamente. Porque ayudar a los demás requiere tiempo y esfuerzo, y siempre existe algún riesgo, dijo lentamente. Si hay una recompensa, la gente sopesa el coste y piensa. Sí, merece la pena. Pero en cuanto alguien decide que las buenas acciones no deben pagarse, entonces cualquiera que acepte un pago parece codicioso. Así que la gente deja de ayudar por completo. Porque dar sin recompensa simplemente, te agota. Kazuma asintió levemente. Puede que Lucky no fuera la maga más poderosa, pero distaba mucho de ser tonta. Al fin y al cabo, era hija de un mercader. La gente solía bromear diciendo que las chicas con pechos grandes tenían cerebros pequeños, pero Lucky tenía ambas cosas, e incluso atributos mayores que la mayoría. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 25. ¿El mejor regalo? Exacto. Si me contratas, pagas el precio. Así son las cosas. También es lo que mantiene en funcionamiento un gremio. Si un cliente está realmente desesperado, puedo optar por aceptar menos, o incluso nada en absoluto. Pero desde luego no pueden mentir. Todavía te acuerdas de Macao, ¿verdad? Si Macao se hubiera esforzado por terminar esa misión y hubiera muerto en esas montañas, y luego el cliente simplemente hubiera llorado diciendo que era pobre y que no podía pagar, ¿qué harías tú? ¿Sentirías lástima por ellos?
¿O por Romeo, cuyo padre cambió su vida por una recompensa y que se desvaneció en el aire? ¿Qué le ocurre a Romeo después de eso? ¿De qué se supone que va a vivir? Somos magos. Nuestro deber es para con nosotros mismos y nuestros camaradas. Suena insensible, pero ¿y qué si son dignos de lástima? No los conozco. ¿Por qué debería sentir lástima por ellos? ¿Por qué debería ayudarlos? Kazuma habló con calma. Y lo lamento. Lucky lo miró, con la culpa claramente reflejada en sus ojos, mientras se disculpaba por su actitud anterior. Cuando conoció a Kazuma, pensó que simplemente era un mago poderoso e indómito que hacía lo que le daba la gana. Pero durante su primera misión, ella se dio cuenta de que él en realidad apreciaba profundamente a sus camaradas. Y ahora, de nuevo, notó algo. Kazuma podía parecer rudo y violento en acción, pero siempre se atenía a sus propias reglas. Reglas que él mismo se impuso. Para un cliente, podría parecer despiadado. Pero como compañero, era alguien en quien se podía confiar plenamente. Aún estás lejos de ser una maga que pueda valerse por sí misma, dijo Kazuma, extendiendo la mano y acariciando la cabeza de Lucky como si no tuviera importancia, sin inmutarse por lo sucedido antes. Si la gente malinterpreta las cosas hoy, las malinterpretará mañana. ¿Pero qué tiene que ver eso con él? ¿Por qué debería importarle lo que piensen los demás? Él simplemente actúa según su propia voluntad. Entonces, ¿por qué dijiste que nos estaban engañando desde el principio? Al ver su sonrisa afable, la frustración de Lucky se desvaneció. Kazuma no era mala persona. Podía ser autoritario, sí, pero a veces era sorprendentemente amable. Decidió en silencio que, a su regreso, le compraría un montón de regalos para disculparse. Una vez resuelto eso, recuperó rápidamente su curiosidad habitual y, aferrándose a su brazo, le preguntó: ¿Qué notaste? Esa casa de antes no era suya. Probablemente la alquilaban. O se la habían prestado a algún amigo. Al principio pensé que solo estaban montando un pequeño espectáculo, pero no esperaba que fuera pura actuación. Kazuma soltó un bufido. La gente patética suele tener algo exasperante. ¿Por qué tanto lío para montar esto? Sencillo. Temían que Kazuma y los demás vieran su verdadera situación, se preocuparan de que no pudieran pagar y exigieran una prueba de pago por adelantado. Y si no podían producirlo, nadie aceptaría el trabajo. Pero si alquilaban una casa bonita y fingían ser ricos, no tendrían que temer esa sospecha. No se requería verificación. Y una vez que alguien completara la misión, podrían pedir más tiempo para reunir el dinero. Un plan bastante ingenioso. Ya veo, pero ¿cómo sabías que no era su casa? Lucky quedó impactada por su conclusión, pero aún había algo que no entendía. Usa tus ojos. Y tu cerebro. La esposa se movía por la casa con torpeza. Tenía que buscar un buen rato incluso para encontrar las cosas más básicas. El marido se sentaba en el sofá rígido, como si no estuviera acostumbrado. Si juntas esas dos cosas, es obvio. Todo lo que dijo era cierto, pero estas deducciones se vieron facilitadas por el hecho de que conocía la historia original. En la historia real, Natsu lo descubrió olfateando como un sabueso. Oh. Eso tiene sentido. Todas las pistas encajaron en la mente de Lucky. No había pruebas concretas, pero era difícil refutar la lógica de Kazuma. Si realmente hubieran tenido el dinero desde el principio, no necesitarían fingir ser ricos. Los verdaderamente ricos tienen confianza en sí mismos. No necesitan actuar. Pero como no podían reunir tanto dinero por adelantado, tuvieron que recurrir al engaño con una casa alquilada y una bravuconería vacía. Originalmente, la recompensa de la misión era de 200.000. De hecho, podrían haber pagado eso. Pero ese tal Kabi se obsesionó y lo elevó a 2 millones de julios. Una cantidad que jamás podrían llegar a producir. Kazuma negó con la cabeza. El trabajo valía 200.000 como mucho, pero la desesperación de Kabi había empeorado todo este lío. Cuando Kazuma regresó al gremio e informó de todo a Mira y al maestro del gremio, también les entregó el libro. Esta es una de las ventajas de pertenecer a un gremio. Aceptamos el trabajo y el gremio nos respalda. Si surge algún problema más adelante, el gremio se encarga de solucionarlo. Lo único que tenemos que hacer es completar la misión. Un sonido resonó en su mente. Su poder mágico había resurgido. Misión cumplida. Mocoso, siempre buscando problemas, pero esta vez lo hiciste bien. Eso sí que es propio de un maestro de gremio. Makarov incluso lo elogió, aprobando claramente sus acciones. Si hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo.
No se trataba de un favor personal, sino de un asunto del gremio. Un pequeño error podría tener graves consecuencias. Ah, ¿sí? Pues date prisa y retírate, viejo. Déjame hacerme cargo ya. Bajo mi liderazgo, este gremio alcanzará la grandeza. Kazuma aceptó los elogios sin una pizca de modestia. Ojalá. Te alabo 2 veces y ya te crees superior. Déjame decirte que estás lejos de ser material para maestro de gremio, bufó Makarov. Ara tilde. Mira, le susurró a Lucky. No te dejes engañar por la cara del maestro del gremio. En realidad está muy contento ahora mismo. Bueno, Lucky, ahora entiendo lo que pasó. Y Kazuma tenía toda la razón esta vez. Cualquiera en el gremio que se entere quedará impresionado. Esto incluso debía ser una misión de entrenamiento para ti. Él hizo exactamente lo que debía. Sí, deberías disculparte como es debido, dijo Mira con dulzura. Puede que se hubiera retirado de las misiones activas, pero como encargada de gestionar las solicitudes del gremio, había visto mucho. Comprendía el peso de las palabras de Kazuma mejor que nadie. Sí, pero ¿qué debería darle? Lucky quería que la tierra la enterrara. Sentía que no podía mirarlo a la cara. Él la había estado ayudando desde que se unió, y bastó un malentendido para que ella arremetiera contra él. Fue terrible. Incluso ella pensó que había ido demasiado lejos. Kazuma realmente no necesita nada. Su tesoro ya rebosa. Su magia, la puerta de Babilonia, es realmente algo extraordinario. ¿Qué te parece esto? Lucky, envuélvete en una cinta, métete en una caja y entrégate a él. Mira esbozó una sonrisa maliciosa. Comentario 14 comentarios. Votar capítulo 26. Virgo, la doncella. Ah, pero recuerda. Tienes que ir completamente desnuda. A los chicos les encanta ese tipo de cosas. Te perdonará en cuanto te vea. Mira, por favor, deja de molestarme. El rostro de Lucky se puso rojo como un tomate. Mira, por muy dulce que pareciera últimamente, aún conservaba ese lado travieso en su interior. Ver a Lucky nerviosa y presa del pánico la hacía reír con abierta alegría. Oh. Desnudo, envuelto en cintas, como un simple regalo y quizá con un látigo y unas velas. Perfecto. De repente, una voz tranquila y monótona se unió a la conversación. Una doncella de cabello rosa apareció junto a ellas, con el rostro inexpresivo, pero ya le corría sangre de la nariz. Incluso le hizo un gesto de aprobación a Lucky, claramente absorta en su propia y vívida imaginación. Basta. Por favor, para. Si sigues así, no podré volver a ver a Kazuma a la cara. ¿Y tú quién eres? Nos conocemos. Lucky finalmente estalló, y su voz resonó por todo el gremio. Se sentía como una pobre princesa atrapada entre dos brujas traviesas. Indefensa, acorralada y completamente perdida. Espera, no. No ese tipo de indefensión. Basta, cerebro. Estos dos me están corrompiendo. Disculpen. Olvidé presentarme. Soy Virgo, la doncella. La doncella de pelo rosa hizo una reverencia con gracia antes de volverse hacia Kazuma. En realidad vine aquí buscando a mi amo, pero escuché una conversación tan estimulante que no pude evitar unirme. Por cierto, personalmente prefiero el juego de sumisión. El rostro de Virgo permaneció inexpresivo, su tono casi robótico, pero sus palabras fueron escandalosamente explosivas. Virgo, ah, claro. Eres uno de los espíritus celestiales del zodíaco de esas llaves doradas que consiguió Kazuma. Espera, ¿no debería tu amo ser ese tal duque, ese gordo? ¿Qué haces aquí? No me digas que lo has traído a rastras. Kazuma, te dije que no te volvieras codicioso. Ese cerdo del duque sabe que ahora somos nosotros. Estamos acabados. Lucky agarró a Kazuma por los hombros y lo sacudió con fuerza, hasta que de repente se quedó paralizada. Su respiración se aceleró. Sus ojos se entrecerraron, volviéndose fríos y peligrosos mientras miraba a su alrededor. Luego, ¡zas! Mira le dio un golpe de karate en la cabeza. Lucky, cálmate. Mira suspiró. Pasar tanto tiempo con Kazuma claramente había influido en Lucky. Últimamente se estaba volviendo violenta con demasiada facilidad. No es nada de eso, dijo Virgo con voz serena. Mi contrato con el duque Evelue ya ha sido rescindido. Mi nuevo amo es este hombre. Señaló directamente a Kazuma. En el momento en que Kazuma tomó la llave y la guardó en su tesoro, la puerta de Babilonia, el contrato de Virgo con Evelue se disolvió automáticamente y se formó uno nuevo con Kazuma en su lugar. Espera, ahora que lo pienso, mi tesorería sí que tiene ese tipo de función.
Kazuma parpadeó y asintió para sí mismo. La puerta de Babilonia podía asimilar cualquier cosa que se colocara en su interior, marcándola como de su propiedad y sometiéndola a su voluntad. Nunca se había dado cuenta antes porque todo lo que había almacenado eran objetos, no seres vivos. Un momento, eso es imposible. Kazuma no es un mago de espíritus celestiales. Solo un mago de espíritus celestiales puede invocar espíritus. ¿Y tú, Virgo, cómo es que saliste sin ser invocada? Esto tiene que ser una citación ilegal. Lucky estaba perdiendo la cabeza. Esto rompía todas las reglas que conocía sobre la magia espiritual. Kazuma ni siquiera había realizado un ritual de invocación. Había dedicado muchísimo tiempo a dominar la magia celestial, poniendo todo su empeño en cada contrato. ¿Y él? Él simplemente no hizo nada. Eso tenía que ser trampa. Tenía que serlo. Estaba presentando una denuncia. En realidad, ni siquiera necesito magia celestial para invocarlos, dijo Kazuma con indiferencia. Gracias a la influencia del tesoro, puedo usar directamente el poder de cualquier llave de mi colección. Simplemente nunca me molesté en hacerlo antes. No era necesario. Podía usar libremente las habilidades de cualquier objeto de su tesoro. Sin rituales. Sin condiciones. Solo pura voluntad. Modo trampa total. Uf, qué injusto. Qué envidia. Lucky se abalanzó sobre él y lo sacudió de nuevo, con lágrimas que casi le caían a borbotones. Se había esforzado muchísimo aprendiendo ese oficio, y Kazuma simplemente lo había ignorado todo. ¿Qué clase de lógica era esa? ¿Y qué si tenía magia de nivel divino? Eso no significaba que pudiera simplemente romper las reglas. Y lo peor de todo, tenía docenas de llaves. ¿Cómo iba a competir con eso? Espera, dijo Mira, abriendo un poco más los ojos. Si Kazuma realmente puede usar esas llaves, entonces con sus increíbles reservas de magia y no podría invocar a varios espíritus a la vez. Sus palabras hicieron que todos se detuvieran. Si Kazuma pudiera invocar a todo el zodíaco a la vez, ese poder rivalizaría fácilmente con la magia prohibida de alto nivel, o la superaría por completo. Tranquila, Lucky. No te voy a quitar el trabajo, dijo Kazuma. Ya ni siquiera necesito ese tipo de magia. Decía la verdad. Quizás en el pasado hubiera sido útil, pero ahora no. La magia celestial consumía una enorme cantidad de energía, ya que invocaba seres de otros mundos. Mientras tanto, su legión de Shadowkan requería mucha menos energía y era mucho más eficiente en combate, al menos para él. Claro, todavía tienes ese hechizo espeluznante para invocar un ejército ninja. Ni siquiera necesitas magia celestial. Lucky se dejó caer en un rincón junto a la barra, abrazando sus rodillas. No me hables. Solo quiero sentarme aquí y morir en paz. Vamos, Lucky. No estés triste, dijo Mira amablemente. Aunque seas débil, torpe y no especialmente buena en nada, te aceptaremos igual. Gracias por consolarme, Mira, pero, de alguna manera ahora me siento aún peor. Lucky forzó una sonrisa ante el dulce rostro de Mira, pero algo en esa sonrisa se sentía malvado. No, eso debía ser su imaginación. Mira no podía ser tan cruel, ¿verdad? Mientras tanto, Kazuma volvió a Virgo. Entonces, Virgo, ¿había alguna razón por la que viniste a buscarme? Sí, maestro. Traigo un mensaje en nombre del mundo espiritual celestial. Se trata de un asunto muy serio. Su rostro no cambió, pero su tono se volvió solemne. Bueno, y tan solemne como podría sonar una criada inexpresiva hablando de esclavitud. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 27. Por favor, convóquenos. ¿Algo importante? ¿Cómo qué? Kazuma lo pensó. Apenas había tenido interacción con esos espíritus celestiales. ¿Qué asuntos podrían tener con él? ¿Acaso intentaban contratarlo o algo así? ¿Había alcanzado ya su reputación el mundo de los espíritus celestiales? Lo importante es que, todos firmaron un contrato en el momento en que les entregaste las llaves, dijo Virgo con seriedad. Pero nunca nos convocas. Así que todos estamos muy frustrados y confundidos. No tenemos ni idea de qué hicimos mal. Debido a las restricciones mundiales, no podemos venir a menos que nos llamen. Así que nadie tuvo la oportunidad de decírtelo. Esta vez, por casualidad, firmé un contrato contigo en persona, así que todos me presionaron para que viniera a contártelo. Por favor, contáctanos de vez en cuando tengas tiempo. Bien, informe completo. Así pues, el supuesto asunto importante resultó ser las quejas colectivas de los espíritus.
Contrato firmado, nunca invocado. Todos pensaban que Kazuma tenía algo en su contra. Si no, ¿por qué no los habían llamado ni una sola vez? ¿Convocarte para qué? No necesito nada. Solo estoy coleccionando llaves. Espíritus celestiales, lo que sea. Sinceramente, no necesito tu ayuda en absoluto. Kazuma no podía imaginar qué podían hacer esos espíritus por él. Ni siquiera la limpieza estaba cubierta. Su legión de las sombras se encargaba de todo. Oh, ¿es esto uno de esos juegos abandonados y despreciados? Debería estar aferrada a tu muslo ahora mismo, suplicándote que no me deseches. Me humillabas y me golpeabas una y otra vez mientras yo te suplicaba que me dejaras quedarme a tu lado, y aunque dolía, lo soportaba por ti. El rostro de Virgo se sonrojó ligeramente al imaginar la escena. Sus ojos brillaron con una extraña mezcla de emoción y anticipación mientras miraba a Kazuma. Lucky, ¿cómo devuelvo esta? Con expresión impasible, Kazuma miró al evidente masoquista y se volvió hacia Lucky en busca de ayuda. Simplemente cierra la puerta a la fuerza, aunque ella es uno de los espíritus lo suficientemente fuertes como para venir por sí sola, así que puede que no funcione. ¿Y no puedes disimular tu asco? Es una de las llaves doradas del zodíaco, súper raras. Si fuera mía, estaría sonriendo hasta en sueños. Lucky, una vez recuperada la compostura, se acercó y preguntó. Vale, ya basta. Hay niños en el gremio. Hay cosas que no se deben decir en voz alta tan a la ligera. Kazuma dio un paso al frente y le tapó la boca con la mano. Si no la vigilaba, probablemente haría alguna locura. Virgo asintió obedientemente y le echó un vistazo, indicándole si podía ser liberada ya. ¿Eh? Kazuma la soltó, sinceramente un poco sorprendido. Pensó que eso la entusiasmaría aún más. Inesperadamente, estaba actuando inormal. Un momento arde de rabia, al siguiente se enfría. Si intentaras acostarte con ella, probablemente se negaría. Virgo, ¿qué tipo de contrato firmasteis tú y Kazuma? Lucky preguntó con curiosidad. En lo que respecta a los contratos con espíritus celestiales, era prácticamente una profesional. Cada espíritu tenía preferencias distintas. Al igual que su Acuario insistía en que debía haber agua presente cuando la invocaran y despreciaba que la llamaran sin motivo. Otros tenían franjas horarias específicas. Días en los que podían o no ser convocados. Y espera. Pensándolo bien, aunque Acuario dijo que no la invocáramos a la ligera, nunca especificó un límite de tiempo, ¿verdad? Debido al gran poder del maestro, no hubo negociación. El contrato se estableció directamente. Es una orden muy contundente, pero no me disgusta. Aunque, si fuera posible, preferiría no ser convocado los domingos. Ese es mi día libre. Normalmente, los espíritus como Virgo solo trabajaban 6 días a la semana. Si la invocabas fuera de ese horario, simplemente no respondía. Pero con Kazuma, el contrato no incluía nada de eso. Si él llamaba, ella tenía que presentarse. En términos de magia celestial, ese era un contrato bastante tiránico. Más aún porque ni siquiera el propio contratista lo sabía. Ni siquiera se le había ocurrido convocarlos. Celestial Magic es un verdadero engorro. Y Virgo, deja de hablar. Lucky no se quedará enfurruñada en un rincón, cavará un hoyo y se enterrará. Kazuma miró a Lucky, que ya estaba acurrucada en un rincón como una seta sombría, dibujando círculos en el suelo mientras lo maldecía en voz baja. Entendido, maestro. Virgo asintió y luego preguntó. Entonces, ¿hay algo que necesites que haga? Puedo practicar bondaje, entrenamiento, azotes suaves, humillación verbal. Y limpieza, lavandería, cocina, servir té, masajes en los hombros, calentar por la noche, también puedo hacer todo eso. Permaneció completamente inexpresiva mientras enumeraba sus funciones. Virgo-chan, sé que es tu costumbre, pero como chica, no deberías decirle esas cosas a un chico con tanta naturalidad. Y Kazuma, si no necesitas su ayuda, dámela a mí. De hecho, necesito una mano extra para mi trabajo, dijo Mira con una sonrisa, abrazando a Virgo por detrás. Haz lo que quieras. Puede que sea mi espíritu guía, pero no pienso darle órdenes. Si quieres su ayuda, habla con ella directamente. Kazuma no tenía intención de comandar a Virgo. A diferencia de los soldados de las sombras, los espíritus celestiales tenían emociones. Eran seres independientes. Entonces, Virgo-chan, ¿te gustaría quedarte en el gremio y ayudar? Preguntó Mira con calidez. Virgo miró a Kazuma. Empezaba a comprender qué clase de persona era su nuevo maestro. Su magia podía ser dominante, pero como persona parecía indecente.
Se había preparado para recibir órdenes severas. No esperaba que él dijera algo así. Incluso alguien a quien le gustaba sentirse atada se sintió un poco complacida por ello. ¿Qué hacéis todos aquí? No os amontonéis alrededor de Kazuma, venid a pasar el rato perdón, me he equivocado de sitio, adiós. Locke se acercó trotando para unirse a la diversión. En el momento en que vio a Virgo, se quedó paralizado, se dio la vuelta y salió corriendo como si le fuera la vida en ello. Ese tipo me resulta familiar y Virgo ladeó la cabeza. ¿Dónde había visto antes a ese hombre? Se parecía mucho a su viejo amigo del mundo espiritual pero de ninguna manera, ¿qué haría Leo de la Puerta de los Leones aquí? Si Virgo empieza a ayudar en el gremio a partir de hoy, probablemente Locke ni siquiera se atreverá a entrar. Así que hoy, yo conseguí un espíritu celestial, Lucky sufrió daño emocional y Mira consiguió una ayudante. Solo Locke perdió su puesto en el gremio. Kazuma negó con la cabeza. ¡Qué mundo tan pacífico! La verdadera víctima de hoy fue Locke, un simple transeúnte. Y justo cuando suspiró por eso, las puertas del gremio se abrieron de golpe. La puerta cayó justo encima de Locke, que intentaba escabullirse para salir. Hoy definitivamente no es un día de suerte para los nacidos bajo el signo de Leo. Están malditos. Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 28. La petición de Erza Scarlet. Es Erza. Erza ha vuelto. ¡Guau! Ese cuerno es enorme. Esto. Solo un cuerno de un monstruo al que derroté. Allá, Kana, ¿qué clase de postura es esa? Si vas a beber, siéntate correctamente en una silla. ¿Por qué estás sobre la mesa? Kana se quedó paralizada a mitad de su bebida y bajó de la mesa a regañadientes, como alguien a quien acaban de pillar haciendo novillos. Iwakawa, tus cenizas están cayendo por todo el suelo. Macao, si tienes tiempo para charlar, lleva a Romeo al parque de atracciones o algo así. Deja de merodear aquí todos los días. Locke, ¿por qué estás tirado en el suelo? Si quieres dormir, vete a casa. Erza finalmente miró a Locke, que seguía aplastado bajo la puerta del gremio derribada, y solo pudo negar con la cabeza. El gremio seguía siendo un caos. No estaba durmiendo. Estaba y olvídalo, tengo cosas que hacer, me voy. Locke se puso de pie de un salto, pero en el momento en que los ojos de Virgo se volvieron hacia él, salió disparado como un gato asustado. Me resulta muy familiar y Virgo ladeó la cabeza, un atisbo de confusión cruzó su rostro, por lo demás inexpresivo. Su voz y su físico le resultaban tan familiares. Tras restablecer cierto orden, Erza caminó directamente hacia Kazuma y Mira. Observó a izquierda y derecha, y luego fijó su mirada en ellos. ¿Dónde están Natsu y Gray? Gray aceptó un trabajo y aún no ha regresado. Natsui recibió un puñetazo de Kazuma hace un momento. Api lo llevó a descansar. Pareces muy seria. ¿Ocurrió algo durante la misión? Preguntó Mira sirviéndole un vaso de jugo a Erza. La misión transcurrió sin problemas. Pero cuando paramos a comer después, nos encontramos con un problema. Tenía pensado pedir la opinión del maestro, pero como no está aquí, tendremos que solucionarlo nosotros mismos. Kazuma, necesito tu ayuda. Erza bebió un sorbo de jugo. Normalmente, no le pediría ayuda a otro mago de clase S. Cada mago de clase S tenía su propia manera de hacer las cosas, y colaborar con otros solía ser contraproducente. Y aunque Kazuma aún no era oficialmente de clase S, todos reconocían su fuerza desde hacía mucho tiempo. Cuéntame qué pasó. Y mira, ¿dónde está el anciano? Solo entonces Kazuma se dio cuenta de que Makarov, que siempre se sentaba en la barra, no estaba. Había estado demasiado ocupado charlando con Virgo y Lucky como para darse cuenta. Hoy es la conferencia de líderes de gremio. El maestro se fue temprano para reunirse con los demás maestros de gremio, recordó Mira. Ah, cierto. Kazuma lo recordó. Erza había regresado, y con Makarov dirigiéndose a la reunión y sí, esto debería ser por esas fechas cuando ocurre todo el incidente del Uyabi. Erza terminó su jugo y luego explicó. Cuando terminé mi misión y me detuve en una taberna para descansar, escuché a un grupo hablando cerca. Dijeron que iban a desatar una magia poderosa. Al principio no les presté mucha atención. Que los magos hagan trabajos es normal. Pero entonces recordé quién decían que era su líder. Erigor. La expresión de Erza se tensó. Golpeó la mesa con el puño, sobresaltando a Lucky. ¿Quién es este Erigor? ¿Por qué te enfurece tanto ese nombre? Lucky se puso tensa solo con sentarse junto a Erza.
La mujer tenía un aura intimidante que hacía que Lucky quisiera esconderse en un rincón. Erigor, el as del gremio Eisenwald, conocido como el dios de la muerte. Acepta trabajos de asesinato. Pero el Consejo Mágico disolvió ese gremio hace mucho tiempo. Ahora es un gremio oscuro, explicó Mira, con preocupación reflejada en sus ojos. Si los asesinos se estaban moviendo, su objetivo no podía ser nada bueno. Maldita sea. Si me hubiera dado cuenta antes, los habría masacrado a todos en el acto. Los ojos de Erza brillaron con una mirada asesina. No era exactamente su culpa, pero el simple hecho de saber que su momento de vacilación podía provocar la muerte de inocentes la enfurecía. Masacrar a todos. Lucky empezó a sudar frío. La verdad es que no estaba hecha para escuchar conversaciones como esa. ¿Dioses de la muerte? ¿Gremios oscuros? ¿Masacres sin importancia? Exacto. Kazuma golpeó la mesa. Si notas que algo anda mal, ataca primero. Si dudas, serás tú quien sufra después. Maldita sea. Lo dudé. Erza apretó la mandíbula. Si hubiera actuado de inmediato y los hubiera aniquilado, todo habría terminado. Los gremios oscuros eran criminales buscados. Eliminarlos estaba totalmente permitido por el Consejo. Lucky estaba sentada entre ellos, empapada en sudor. Sentía que no debería estar allí. Quizás debería tumbarse en el suelo y fingir que estaba muerta. ¿Por qué hablaban de masacres con tanta naturalidad, como si estuvieran haciendo la compra? Conozco tu código, dijo Erza, mirando a Kazuma. Así que esta petición es personal. Dime qué recompensa quieres. Ya se conocían bastante bien. La regla de Kazuma era clara. Si querías su ayuda, tenías que pagar. En ese caso, la recompensa será que me debas un favor. Iré a cobrarlo más tarde. Kazuma ya tenía planeado encargarse de Erigor. El objetivo eran los maestros de gremio, incluido Makarov. Cualquiera que osara atacar a su gente debía morir. Pero si Erza le hiciera una petición personal, mejor aún. Podría conseguir un favor y, además, un aumento del 10% en su magia. Entendido. Mira, redacta la solicitud. Una vez registrada, nos vamos inmediatamente. Cada segundo que perdemos les da tiempo para actuar. Mira completó rápidamente el formulario de la misión. Kazuma lo aceptó y ambos partieron sin perder un instante más. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 29. La flauta mágica del asesinato en masa. Nuestro objetivo es aniquilar al gremio oscuro Eisenwald, dijo Kazuma con voz firme. ¿La mejor manera de detener un ataque? Matar al enemigo antes de que pueda moverse. Entendido, dijo Erza asintiendo con firmeza, ya preparada para una dura batalla. Los dos abandonaron el gremio apresuradamente, dirigiéndose directamente a la estación para tomar un tren hacia su destino. Mientras tanto, de vuelta en el gremio, y Lucky, cuento contigo. Ve tras ellos, dijo Mirahane, inclinándose sobre la barra y lanzándole a Lucky una mirada pícara. Mira, por favor, no bromees así. ¿Has oído lo que acaban de decir esos dos? Si los sigo ahora, me da miedo que, una vez que se emocionen, también se deshagan de mí sin miramientos. Acabo de unirme al gremio. Debería empezar con las misiones más sencillas para principiantes. Mira, ¿ves? Estaba a punto de aceptar este trabajo de recolección de hierbas. Ese es exactamente el tipo de misión que debería estar haciendo alguien de mi nivel. Lucky la rechazó al instante. No era suicida. ¿Acompañarlos en ese momento? Ya se imaginaba su trágica muerte. Tranquila, Lucky. No te harán eso. Y, sinceramente, ese dúo podría ser el equipo más fuerte del gremio. Ambos son magos de clase S. No necesitarás mover un dedo. Lo único que tendrás que hacer es vigilarlos para que no se descontrolen. Simplemente, interviene para calmarlos si es necesario. A Mira no le preocupaba si Kazuma y Erza podrían completar la misión. Lo que realmente le preocupaba era que masacraran a todo el gremio Eisenwald. No, 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 no. Esa es precisamente la parte peligrosa. ¿Y quieres que intervenga? ¿Con qué? ¿Con mi cuerpo? Por favor, no me metas, Mira. Lucky no le tenía miedo al enemigo. Le aterrorizaban sus propios compañeros. Esos dos eran los verdaderos monstruos. Ah, bueno, si no quieres ir, no puedo obligarte. Pensé que si me ayudabas, te invitaría a un mes de comidas gratis. Te ahorrarías un montón de dinero, pero como no vas a ir, olvídalo. Mira suspiró dramáticamente y se dio la vuelta para volver al trabajo. Yo iré. Lucky prácticamente saltó por encima de la barra para agarrarla. ¿Quién más que yo podría controlarlos?
Soy buenísima para calmar los ánimos. Súper buena para evitar que la gente haga tonterías. Y no se trata de las comidas gratis. Para nada de comidas gratis ilimitadas durante todo un mes. Es que de verdad quiero hacer una misión con Kazuma y Erza. Además, Kazuma me ayudó muchísimo. Todavía le debo una disculpa como es debido. En realidad, Lucky acababa de alquilar un piso y estaba completamente arruinada. Un mes entero de comida gratis. Eso era la salvación. Virgo se inclinó hacia adelante con un entusiasmo desbordante. Como disculpa, coincido con la experta Mira-san. La mejor disculpa eres tú. Completamente desnuda. Envuélvete en una gran caja de regalo, con lazo y todo. Añade un látigo, unas velas, quizá algún otro accesorio. Si necesitas atrezo, puedo proporcionártelo. No voy a hacer eso. Lárgate. Lucky se puso roja como un tomate. Si de verdad hacía eso, jamás podría volver a mostrar su rostro en público. Mejor que se enterrara y viviera allí para siempre. Perfecto. Todo salió según lo planeado. De espaldas a Lucky, Mira sacó la lengua juguetonamente y sonrió. En el tren. Así que eso fue lo que pasó. Por favor, cuídenme, dijo Lucky muy educadamente, sentándose con formalidad junto a Erza y Kazuma. Bueno, quédate quieto. Con que te quedes donde estás ya es una contribución suficiente. No puedes interferir con lo demás. Erza, tú tampoco tienes que luchar. Solo protege a los pasajeros y mantén a Lucky a salvo. Yo me encargaré de todo lo demás. Kazuma ya había fijado su primer objetivo. Se puso de pie sin molestarse en ocultar su intención asesina y avanzó hacia la parte delantera del carruaje. Erza frunció el ceño. No percibía nada, pero si Kazuma decía eso, debía haber encontrado algo. Lucky, quédate cerca de mí, podría ser peligroso más tarde. El tono de Erza era sumamente serio. De acuerdo, y Lucky tragó saliva con dificultad, apretando con fuerza sus llaves celestiales mientras un sudor frío le recorría la frente. Kazuma llegó al frente y miró al hombre sentado allí, que se parecía sospechosamente a Shikamaru Nara, en versión engreída. Gremio de Eisenwald. El hombre Kageyama se quedó paralizado. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y su sombra se abalanzó hacia adelante como una serpiente que ataca. Como era de esperar de un asesino de un gremio oscuro. En el instante en que Kazuma se acercó, pronunció el nombre del gremio y lo encontró, no dudó. No hizo preguntas. Fue directo al grano. Bien. No me equivoqué de persona. Me ahorro la preocupación de matar al tipo equivocado. Kazuma percibió en el hombre un fuerte hedor a sangre, señal de que había matado a alguien. También sintió la presencia de la flauta maldita conocida como Nana. Nunca antes había visto a los miembros de Eisenwald, así que preguntó por si acaso. Pero el tipo prácticamente lo confesó con sus acciones. En el instante en que la magia de sombras de Kageyama se extendió hacia él, todo cambió. Un ninja sombrío emergió de la oscuridad. En un instante, una daga negra atravesó la garganta de Kageyama. Dos manos oscuras lo agarraron por los tobillos y lo arrastraron hacia las sombras. Así, sin más, un mago del gremio oscuro fue asesinado sin poder mover un dedo. Así que esta es la flauta maldita, canción de cuna. Basura. Kazuma ni siquiera lo miró. Simplemente lo arrojó por la ventana con la fuerza suficiente para que saliera volando muy lejos. Al instante siguiente, docenas de cañones mágicos se materializaron en el aire. ¡Bum! 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 Un instante después, la flauta que tantos temían se convirtió en polvo en el aire. El demonio que dormía en su interior ni siquiera tuvo la oportunidad de despertar antes de ser completamente aniquilado. Tras esto, Kazuma regresó tranquilamente a su asiento. Las cosas estaban lejos de haber terminado. ¿Ese tipo de hace un momento y era miembro de Eisenwald? Preguntó Erza, sorprendida de que Kazuma lo hubiera manejado tan bien sin alertar a nadie. Su fuerza había aumentado de nuevo, y esos cañones, jamás los había visto. La última vez que estuvo en Fairy Tail, Kazuma solo luchaba con espadas, incluso usándolas como flechas. Después, supo que había cambiado a pistolas. Kazuma asintió. Sí. Kazuma, deberíamos haberlo capturado y preguntado qué planeaban. Eres demasiado imprudente, dijo Erza, con un dejo de desaprobación en su tono. No hace falta. Ya te lo dije. Nuestra misión esta vez es eliminar a Eisenwald. No me importa lo que estén planeando. Desde el principio, no se trataba de impedir que Eisenwald hiciera daño a otros. La misión siempre fue exterminarlos a todos y cada uno de ellos.
Se atrevieron a atacar a Makarov, el que lo trataba como a su nieto. Para Kazuma, eso sellaba su destino. Si no me equivoco, esa flauta, con 3 ojos grabados, era la flauta mágica del asesinato en masa, la canción de cuna. Lucky se estremeció. Tardó un momento en recordar dónde lo había visto antes. En uno de los cuentos que había leído. Comentario. 14 comentarios. Votar. Capítulo 30. Magia antigua dual. ¿La flauta maldita? ¿Qué se supone que es eso? Erza frunció el ceño al ver a Lucky. De pequeña, nunca había tenido tiempo para cuentos antes de dormir, así que no tenía ni idea de qué estaba hablando Lucky. Erza, al menos tú conoces el hechizo de la maldición asesina, ¿verdad? Lucky intentó explicarlo. Erza asintió. Sí. Un hechizo que mata a alguien al instante maldiciéndolo mediante un método especial. Pero ese tipo de magia fue prohibida hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver con esa flauta? Ella aún no lo entendía del todo, pero en el momento en que se mencionó la palabra maldición asesina, su expresión se tensó. Dicen que la flauta tiene el poder de matar con una maldición. Pero esa es solo su función básica. Más tarde, tras ser modificado por el legendario mago oscuro Zeref, su poder se incrementó enormemente. Cualquiera que oiga el sonido de la flauta muere a causa de la maldición. En otras palabras, solía ser un hechizo de magia de maldición de un solo objetivo. Pero ahora, es una magia de maldición asesina en masa a gran escala. Por primera vez, Lucky comprendió la gravedad de la misión. Si las leyendas eran ciertas, Eisenwald no pretendía asesinar a 1 o 2 personas. Estaban planeando una ejecución masiva. Si transmitían el sonido y no se trataría solo de unas pocas muertes. Serían cientos, tal vez miles. Un pueblo entero podría ser aniquilado. ¿Qué demonios están intentando hacer esos bastardos? El rostro de Erza se contrajo de ira. Esto superaba con creces todo lo que esperaba. Había supuesto que solo estaban atacando a unas pocas personas clave. No se imaginaba que pretendieran semejante horror. ¿De verdad intentaban destruir el mundo por puro despecho? Erza, relájate un poco. Kazuma ya destrozó la flauta, dijo Lucky, luego lo miró y no pudo evitar suspirar levemente. ¿En serio, no tienes ni un poco de curiosidad? La lanzaste y la hiciste explotar sin pestañear. Quiero decir, sí, fue la decisión correcta, pero aún así, da la sensación de ser un desperdicio. Aquello era increíblemente peligroso, pero también un artefacto mágico de un poder asombroso. Basura o no, era una rareza. ¿Qué hay de curioso en eso? Era basura. No merecía ni una segunda mirada. Kazuma resopló. Magia maldita. Solo destruía almas. Él tenía espadas en su tesoro que podían hacer lo mismo. Aniquilación total de la zona. Podría reducir el lugar a cenizas con un bombardeo de artillería completo, o, una vez que consiguiera a Ea más tarde, hacerlo aún más rápido, con más fuerza y de forma más limpia. Sí, ya lo sabemos. Eres un mago tramposo que paga para ganar, murmuró Lucky, pensando en su arsenal descomunal. Dejó escapar un suspiro profundo. Era la mimada heredera de una de las familias más ricas de Fiore. Entonces, ¿por qué tenía que fregar suelos para conseguir dinero para comer mientras él andaba por ahí lanzando superarmas como si nada? Solo espera. Un día, ella presumirá incluso más que él. Ya basta de bromas, interrumpió Erza bruscamente. Esto es serio. Ese plan podría haber puesto en peligro innumerables vidas. Aunque Kazuma actuó primero y eliminó la amenaza antes de que se agravara, no tenemos ni idea de si Eisenwald tiene otros planes en marcha. Nuestra misión no ha terminado. Todavía necesitamos capturar a Erigor, interrogarlo y desmantelar por completo su operación. Su determinación se fortaleció. Justo entonces, el tren llegó a la estación y se prepararon para desembarcar. Esta estación no. Regresa. Iremos a la siguiente. En el instante en que Kazuma salió, su haki se extendió por toda la estación. Ni rastro de Eisenwald. ¿Eh? ¿En serio? Lucky miró alternativamente la montaña de equipaje que ella y Erza acababan de sacar y a Kazuma como si estuviera a punto de llorar. Podrías haber dicho eso antes de que cargáramos con todo esto. Vamos. Antes de que salga el tren. Con un chasquido de dedos de Kazuma, docenas de ninjas de las sombras surgieron del suelo, ayudando a Erza y Lucky a llevar todo de vuelta al tren. Invocar a tantos al instante, increíble. Invocar a algunos más ya contaría como magia de grado ancestral. Erza no pudo evitar murmurar con asombro, y luego se detuvo al notar que Lucky se ponía rígida a su lado. ¿HM? Lucky, ¿qué te pasa?
Erza, y si alguien puede invocar a más de 100 de esos soldados de una sola vez, cada uno lo suficientemente fuerte como para derrotar a 5 de mí, ¿eso contaría como magia de grado antiguo? Preguntó Lucky, recordando la escena que presenció en la finca del duque. Por supuesto, respondió Erza sin dudar. La magia antigua se refiere a hechizos cuyos efectos van mucho más allá de la magia común. Los hechizos de invocación estándar no pueden invocar a tantos a la vez. Por ejemplo, tu magia de espíritus celestiales. Es antigua y especializada, pero sus efectos son limitados. Pero si pudieras invocar 100 espíritus a la vez, eso también se clasificaría como magia antigua. Entonces se dio cuenta de algo. Espera. ¿Estás diciendo que Kazuma tiene dos tipos de magia ancestral? La magia antigua consume una cantidad ingente de maná, especialmente algo como su puerta de Babilonia. ¿Y podría usar otro hechizo de invocación al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que su poder mágico no se haya agotado ya? La magia antigua era devastadora, pero el coste de maná era brutal. Solo aquellos nacidos con reservas mágicas antinaturales e inmensas podían usarla con naturalidad. Sin embargo, Kazuma estaba usando dos. Dos de alto nivel, para colmo. Eso ni siquiera debería ser posible. Exacto, dijo Lucky, sintiendo un extraño alivio ante la incredulidad de Erza. Así que no era que fuera débil. Kazuma era simplemente diferente. Ridículamente, injustamente diferente. ¿Ya terminaste de charlar? ¿Nos vamos o no? Si te quedas, me iré sin ti. Kazuma ya estaba sentado dentro del tren, mirando por la ventana con evidente fastidio. Míralos. Charlando en plena misión. A este paso, el gremio está condenado. Makarov debería jubilarse anticipadamente. Kazuma ya había hecho algunos planes para reformar el gremio. Próximo. Lucky y Erza volvieron rápidamente al tren, y el grupo partió hacia la siguiente estación.